La curva número 13, 9 de junio. Un chingo de muertos a lo pendejo, pero pues dicen que hay más y que Gatell es de la verga, güey. Ya no sabemos a quién hacerle caso, güey. Sí. ¿Ya vieron el programa de Loret? No, no vi el clip que me mandaste, güey. A ver, No es, danos un o resumen. sea, no es un clip, güey, es un pinche. O sea, ese güey ya tiene un programa que se llama Loret. Ah, Ahí sí, claro. No en vi el Latinos. capítulo en YouTube. Ajá. ¿Pero Y. qué decía Loret? Espera, Pues, espera, güey. espera, espera, espera. Primero hay que presentar acá Ah, Ah, que sí. al invitado, güey. es sorpresa. Sorpresa, Simón. Bueno, pues Eric es nuestro invitado del capítulo 13, que ya casi vamos a cumplir 3 meses. Y pues es compa de nosotros y lo conocemos igual por el cine y la fiesta. Pero platícanos, danos una pequeña presentación, Eric, de quién eres tú. No, pues tú me vas a presentar, hasta te Ay, mandé mi CV, güey, todo el ay, pedo. huevo. En 1980. Ahorita lo ponemos aquí, güey, aquí en la pantalla. Sí, sí, se egresó de Me, la escuela de... me dijiste que era para mi demo, este pedo. No, pues soy realizador, eh, productor, director. Me dedico últimamente más al documental y pues básicamente pues generación de contenidos audiovisuales en general. Por ahí nos vamos conociendo con David, con Arturo, Gioni. Y pues nada, básicamente, este, platicando acá de las cuestiones de la pandemia, cabrón. Está muy buena su iniciativa, me parece chida. Ya por ahí Sí, vi, como David me dijo, ya me puse a ver hace ratito una, güey. a huevo. Ah, Sí, No sé, güey. la ansiedad. No sé. Ponla ahí nada más para que te dé como compañía, güey. Dije, no, no vaya a ser una acá como de que me van a enalburear, güey, o es guerra de chistes o qué pedo, güey. Ah, está bueno, sí vi ahí un par. Pero pues es buena iniciativa, creo que ahí todo el mundo anda viendo de qué manera pues un poco librar los temas del encierro, ¿no? Pues está interesante porque pues hay un chingo de reflexiones que la banda trae ahorita y que está padre como compartir, sobre todo de lo que espera ahora y de cómo va a ser este mundo después del COVID, cabrón. Oye, Como tú en tu medio, güey, que es el cine, ¿cómo afectó este pedo, güey? ¿Cómo viste tú de principio cuando todo empezó a valer verga? Pues creo que igual mucha incertidumbre, o sea, siento que, pues eso, o sea, creo que también, no sé, creo que México ya estaba desde hace unos años pues como muy en una lógica de mucha producción ahí con el tema de las series, con la llegada de las plataformas, con los fondos públicos, que ese es un tema interesante también de cómo los fondos FOPRO, FIDE, EFI, pues han permitido como una producción más robusta del cine mexicano. O sea, el año pasado fueron, ¿qué? 222 películas, 222 largometrajes que se hicieron en México, güey. Que es más en América Latina que solamente después de Brasil. Y ahora pues paró todo, ¿no? La filmación de series bien chonchas como Narcos o como, no sé, series que son como muy importantes y películas de estos fondos y una enorme incertidumbre. A mí me llamó mucho la atención lo del fondo este de Netflix que sacó compartido con la Academia de Cine, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la AMAC, que justo daba un apoyo, bueno, todavía no se decían todos los apoyos, pero es un apoyo de 20,000 pesos para la gente que estaba en activo. No, Son como huevo. 1,300 apoyos los que se van a dar. Pero pues sobre todo eso, o sea, mucha incertidumbre, los proyectos que creo que ya estaban como muy vehiculados, pues ahorita medio pueden continuar o están continuando en edición, en cuestiones que se pueden hacer a distancia, pero pues todo lo de los rodajes paró de manera muy abrupta y sí creo que ahorita la sensación, digo, al igual que en otros ámbitos, es de mucha incertidumbre y pues viendo también de qué manera van a cambiar las cosas para poder retomar la producción, o sea que creo que ahí hay como es una discusión de cómo va a ser ahora
el esquema de producción o cómo van a ser ahora los esquemas de producción, que también eso es interesante, ¿no? Y en la experiencia, por ejemplo, de la peli que estás haciendo ahorita, bueno, estás haciendo un documental, ¿no? Sí, estoy en dos proyectos. Uno que es un documental en Guerrero acerca de la guerra sucia de una comunidad que se llama El Quemado, que es una comunidad que en el marco de los años 70, en el 73, sufrió violaciones graves a derechos humanos, desaparición forzada, tortura, encarcelamiento. Lo veo eh, hoy, güey. sí, exactamente, estamos en el mismo punto, yo siento. Sí. Y este proyecto era parte de un programa de reparación integral que se armó justamente con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAV, que viene o que deriva, digamos, de la Ley General de Víctimas, que considera la creación de un instituto, de un centro, de un órgano descentralizado que diera atención a todos estos casos de desaparición forzada, de violación grave de derechos humanos, etcétera. Y se armó un proyecto muy interesante. A mí me invitaron en 2018 a raíz de Hasta los Dientes, el documental que produje, para hacer como un proyecto de reparación integral que incluía la construcción de un memorial de víctimas en el quemado, la publicación de un libro, justamente, que la idea era que fuera un libro que, digamos, recuperar los testimonios de las víctimas y de la gente del quemado, un poco en contranarrativa a la versión oficial que ha existido durante todos estos años en torno a lo que fue la Guerra Sucia. Y también incluía una app en donde se iban recopilando testimonios de víctimas y también la publicación pues, de un documental, el estreno de un documental, que es la parte que nosotros estamos haciendo. El documental iba en dos sentidos. Por un lado, recuperar toda la historia de lo que ocurrió en el quemado, que fue básicamente pues un ajuste de cuentas, una incursión del ejército mexicano en esta comunidad que está muy cerca de Atoyac de Álvarez, acusando a los pobladores, a la gente de ahí del quemado de pertenecer al Partido de los Pobres, a la guerrilla de Lucio Cabañas, y bajo ese pretexto entraron a la comunidad, se llevaron a la gente, se llevaron a mucha gente, los desaparecieron, algunos los asesinaron, los torturaron, estuvieron de manera injusta en la cárcel, en el penal de Acapulco durante entre 3 y 4 años, y después salieron por una ley de amnistía que se promovió a nivel nacional, pero nunca se reconoció su condición como víctimas. Y desde los 70 hasta ahora hubo una lucha pues, de parte de las víctimas y de parte de sus familiares para que hubiese ese reconocimiento. Entonces es paradójico porque justamente es muy reciente que después de un historial tan largo en Guerrero, que aparte es un estado, pues un estado muy complejo, un estado muy complicado, donde existe desde hace muchas décadas la presencia del narcotráfico, me ocurrió lo de Ayotzinapa, en fin, no sé, y si nos remontamos un poquito más reciente, varios movimientos armados en la región, como ahora que por fin habían logrado como focalizar el tema de la reparación, pues viene como toda esta coyuntura y además pues hay una no respuesta gubernamental a sus exigencias, ¿no? Entonces estamos hablando como de uno de los casos, yo creo que más emblemáticos, si no es que es el más emblemático en la historia como de las víctimas en México, pues cruzado por una serie de intereses también a nivel local, a nivel federal, que yo creo que hacen muy complicado, pues eso, o sea, pensar en que este tipo de iniciativas puedan llegar a buen puerto, ¿no? ¿Y ahorita están en producción? Sí, llevábamos 4 viajes, ya tenemos un segundo corte de la peli, pero realmente, pues ahora con lo del COVID, pues no podemos ir. Aparte es una comunidad que está básicamente que, digamos, la mayoría de las víctimas son gente de arriba de los 65 años. Entonces tienen un mayor factor de riesgo por la edad, por las enfermedades. Aparte es gente que después de la cárcel pues empezó con padecimientos, con cuestiones que fueron pues, producto de las torturas, de las carencias, del trato que tuvieron en la cárcel. Entonces, de entrada decidimos evidentemente no ir a la comunidad y estamos avanzando sobre todo en la parte de postproducción. No, Pero
nos hacía falta, perdón, Sí, dale. nos hace falta completar el rodaje. Ya. Y justamente en ese sentido, que tú estás como muy clavado en las luchas sociales y como en esta parte de desmitificar como todos estos sucesos, ¿cómo ves ahorita con el conflicto COVID y las luchas sociales, a como lo que está pasando en Jalisco? Bueno, lo que está pasando también en Estados Unidos de alguna forma nos refiere, pero pues esta onda de que el gobierno pues ya sacó al ejército y en alguna parte está como entre echando ahí el paro por el COVID, pero pues también ya está ahí totalmente afuera, ¿no? Como la Guardia Nacional. Y pues la respuesta es que también entre las cagadas, lo que está el gobierno federal y también los gobiernos estatales, ¿crees que, o sea, ahorita, cuál es tu sentido? O sea, ¿crees que el gobierno está haciendo bien, está controlando o esto cada vez se va a empezar como a volver a encontrar mucho más injusticia en las luchas y en todo el pedo que está? Pues mira, a mí me ha llamado la atención en dos sentidos. Primero, creo que ha llegado como la pandemia en general, como en la coyuntura histórica, a develar o sea, como las consecuencias o las enormes carencias que venimos arrastrando de las últimas décadas, ¿no? O sea, en el sentido de cómo en los últimos sexenios, a partir de una política muy excluyente, de una política muy elitista, de una política económica también que ha olvidado como a las mayorías y que en general ha generado grandes brechas de riqueza, o sea, pobreza, desigualdad, inequidad social, injusticias, pues en concreto en el sector salud, ¿no? O sea, cómo el sector salud claramente, o sea, es decir, ha estado expuesto, digamos, como a este desmantelamiento y frente a la pandemia, creo que ningún gobierno del mundo, o pocos gobiernos del mundo, han tenido pues la capacidad de respuesta frente a eso, ¿no? Y eso habla también como de esta dicotomía, esta idea de la gente que dice, bueno, regresaremos a la normalidad. Pues es justo creo que la normalidad la que nos puso, o esa normalidad, ese establishment, el que nos puso en esa circunstancia, ¿no? Por eso también pues hay filósofos, hay intelectuales, ¿no? Hay luchadores sociales que cuestionan mucho esa exigencia, esa idea, ¿no? O sea, que también sería regresar a la normalidad en esos términos. Y eso se traduce también, yo creo, pues en México en concreto, en cómo esta coyuntura pues ha develado pues toda esta cuestión del sector salud, pero también una serie de prácticas muy dañinas, ¿no? Una serie de prácticas, lo acabamos de ver en Jalisco, ¿no? O sea, eh, llama la atención, por ejemplo, que no haya habido esa cobertura en medios, o sea, que no haya habido ese eco, digamos, que tendría que ser como mucho más enérgico respecto a desapariciones forzadas, ¿no? Porque aquí fue público y notorio que, por ejemplo, las manifestaciones de la semana pasada no solamente fueron reprimidas en Jalisco, sino que además hubo prácticas, digamos, de desaparición, aunque fuera por horas. Muchas veces la gente creo que no tiene a veces claro que una desaparición forzada no necesariamente implica la muerte de la persona que desaparece, ¿no? Desgraciadamente en México estamos acostumbrados a eso, a que una desaparición forzada, un secuestro, ¿no? Genera un cadáver o genera el no reconocimiento o genera la desaparición absoluta del individuo, güey. Pero lo que ocurrió en Jalisco ahora, pues que aparte devela como todo un sistema en términos como verticales, digamos desde el gobierno estatal hasta la fiscalía, de la fiscalía a la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de ahí a los diferentes órganos municipales, pues de una estructura de estado de represión, digamos, de tortura, de desaparición, etcétera, y también muy coludida con el tema del crimen organizado, que es lo que hemos visto en México en los últimos años, o sea, decir, es algo que no ha cambiado desde la época del 68, desde los 70 en México hasta ahora, pero que sí se acrecentó, que sí se generó una agudez, una gravedad mayor con la mal llamada guerra contra el narcotráfico, con Felipe Calderón, ¿no? Entonces creo que es interesante, es grave, es alarmante, porque te habla de las mismas prácticas. Hace un momento decíamos, o sea,
Jalisco y en general la circunstancia actual no es tan lejana al documental que yo estoy haciendo, que empezó en los 70s. Claro. Que igual ahí hay algo chido como, o sea, el enfoque, por ejemplo, ahorita de un documentalista, ¿no? Básicamente sobre los, o sea, por ejemplo, tocas decir, es alarmante este pedo, y sí es alarmante, los casos son alarmantes, ¿no? Desde la perspectiva que tú tienes, por ejemplo. Pero un enfoque también de lo alarmante podría ser el que sea algo tan normalizado, ¿no? El que, por ejemplo, sea ahorita un tema solo porque lo estamos asociando al tema que viene de Estados Unidos, ¿no? Con lo del asesinato de George Floyd. Y pues, no sé, como el enfoque también podría ser ese, sobre lo alarmante quizás que es el que sea tan común y corriente para todos y que a través a lo mejor de un documental pues justamente se puede sensibilizar a la gente, ¿no? Pero pues no sé, es como Que también lo que está muy interesante México ese pedo. o sea, todo lo que pasó con Giovanni, o sea, como toda esta onda de, de lo del cubrebocas, ¿no? O sea, como también, o sea, quitando sí, que ahorita ya hay mucha más información que dicen que realmente no fue por el cubrebocas, sino que fue otras cosas, tal. Pero o sea, lo que estamos viendo es que de todos modos, o sea, la pandemia en vez de frenar esas cosas y empezar a decir, güey, bueno, vamos ahorita vamos a estar más relax y vamos a actuar diferente, todavía le pones todavía un extra, ¿no? O sea, entonces ahora pareciera que el discurso es, si antes había una desaparición forzada o si había una parte de cállate y te voy a silenciar como el gobierno, ¿no? Ahora también tiene que ver con la preocupación de salud, ¿no? O sea, y que ahorita, pues justamente hace muchos, en los primeros podcasts que empezamos a platicar, decimos, justamente estábamos platicando de movimiento feminista, ¿no? O sea, cuando otra vez regresa a las calles, ¿cómo vamos a actuar como sociedad, ¿no? O sea, como esta parte de, no, güey, pues no voy a salir porque teníamos como esas dudas, ¿no? La gente va a salir a manifestarse con cubrebocas, la gente va a decir, güey, toda está la verga o la neta no. Y pues estamos viendo que ahorita, entre que si son personas pagadas, entre que son anarquistas, entre que sí la neta, pues como eso es gente que sí está hasta la verga y está exigiendo. O sea, esto pues no está parando y el gobierno también como muchas otras cosas no está controlando, ¿no? O sea, más bien está poniendo mano dura y ellos ahora lo están utilizando en la parte de protección, ¿no? Decir, güey, es que salirte a manifestar o estar estas cosas conlleva que, güey, hagas más cagadero y la gente se empieza a enfermar y se muera, ¿no? Y eso es como bien interesante, ¿no? O sea, y también como en la parte documental de cómo vamos a cubrir esas cosas, ¿no? Como la parte periodística también, ¿no? O sea, quiénes nos vamos a meter. Yo creo que ahorita el auge documental va a tener mucho más fuerza que el de ficción, ¿no? Totalmente en la parte tanto desde producción, dinero, ¿no? Tal. Y la otra, porque también la gente va a querer saber mucho lo que está pasando, ¿no? En eso que no pueden ver desde su casa. Y eso, no sé. Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo con Arturo en el sentido de que ya venimos de una espiral, o sea, como de una tendencia digamos, como de mucha, una sensación como de insensibilizar a la gente, o sea, como de una especie de normalización de la violencia, ¿no? Que digo, es producto de los años, digamos, como de desgaste que hemos tenido a partir de la guerra contra el narco. Y en ese sentido, evidentemente, hay pues una preocupación, ¿no? En establecer así, pues cuánto vale la vida de la gente, ¿no? Y que realmente está tan normalizada la desaparición forzada, la tortura, ¿no? Las violaciones graves a derechos humanos en México, que de entrada, pues no ocupan un lugar en la agenda comunicológica oficial o digamos como más común en México. Y por otro lado, ya está muy asumido que existen grupos de madres buscadoras, que existen grupos de víctimas, que existen grupos, digamos, de defensores de derechos humanos, que generalmente ocupan en la agenda pública, en el debate público, un espacio muy marginal en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, creo que se ha aprovechado mucho la pandemia y sobre todo ahora en el caso en Jalisco,
O sea, como para pensar en desmovilizar este tipo de expresiones, ¿no? De hecho, si tú te fijas quiénes fueron la gente que fue detenida, fue ahora en las manifestaciones de la semana pasada en Jalisco, fueron, digamos que sobre todo activistas sociales, gente que está muy en el debate público, gente que está muy en la política, pero sobre todo colectivos, organizaciones, grupos que llevan décadas trabajando el tema de la movilización social, ¿no? Que son los que generalmente se movilizan en Guadalajara. Y las detenciones del gobierno de Alfaro la semana pasada fueron muy puntuales en ese sentido. Entonces eso te habla, digamos, como de prácticas pues, que vienen desde la Dirección Federal de Seguridad en los 70, ¿no? Que son prácticas, digamos, como recurrentes en la historia de México, de desmovilizar este tipo de cosas. O sea, de que antes de que se convierta en una tendencia, de que convoque a otros grupos, de que genere un movimiento mayor, pues lo que buscan es desarticular, descabezar este tipo de expresiones, pues para evitar alguna otra cuestión. Y la pandemia es una gran coyuntura, yo creo, porque justo la gente pues tiene miedo de salir a las calles ahora por el tema del virus, tiene miedo de expresarse por eso. Y también creo, honestamente, que es un mensaje, sobre todo es un mensaje en términos y que usualmente suele ser así, ¿no? O sea, es un mensaje en términos de no hagan esto, o sea, y sobre todo para la gente, digamos, que está enfocada desde hace años o décadas en este tipo de luchas, defensores del territorio, activistas, etcétera, o sea, porque esto es lo que les va a ocurrir, o sea, si continúan como por esa línea. Y en ese sentido creo que todos los gobiernos del mundo, con más o menos incidencia, han aprovechado la pandemia pues para lograr, digamos, como ese tipo de objetivos, ¿no? O sea, como en términos de impulsar agendas, en términos de impulsar proyectos, en términos de aprovechar, digamos, la coyuntura de crisis para poder sacar adelante ciertos puntos de su programa, ¿no? Entonces creo que es grave en ese sentido. Creo que Pero, responde pues, ¿cuáles serían esos puntos? Porque también los gobiernos se han encontrado con que la pandemia les quitó ciertos planes, ¿no? Y ciertos proyectos como que claro. les cambió. O sea, yo la verdad no sé mucho de esto, pero tú cuáles como pondrías como aquellas cosas o que has visto últimamente que tú creas, que consideres que pertenecen al tipo de estas cosas que algunos gobiernos tal vez quieren a partir de la pandemia hacer. Pues yo creo que va desde lo electoral, por ejemplo, no sé, el ejemplo de lo electoral me lo aventaría con Trump, por ejemplo, ¿no? Que quiso en un momento aprovechar la pandemia justo está en puerta su reelección ahora, las elecciones en noviembre están en Estados Unidos, y que paradójicamente es algo que le ha salido muy mal por el mal manejo en general de toda la crisis sanitaria que han tenido en Estados Unidos. Actualmente Trump está en las encuestas más conservadoras 12 puntos abajo de Joe Biden, que justo en el contexto de la pandemia es cuando Bernie Sanders decide declinar a favor de Biden en términos, digamos, como de la coyuntura política en Estados Unidos y diciendo es que ya no van a existir las condiciones para poder impulsar la agenda, la política de izquierda que yo estaba planteando, pero tenemos que impedir a toda costa que este individuo se relija, ¿no? Y ante el mal manejo y sobre todo lo que ocurrió ahora con las protestas en contra de la violencia racial en Estados Unidos, justo, pues se ve en una situación complicada, ¿no? Pero en otros países, por ejemplo en España, que ahorita está un gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos, que a mi parecer, por ejemplo, han llevado muy bien la pandemia y lograron no solamente una iniciativa que me parece muy importante, que es el ingreso único universal, justamente, el ingreso mínimo universal, el nombre, digamos, ha variado en estos meses, pero es básicamente garantizar que todos los españoles que estén en una situación de indefensión o de precariedad o de, digamos, una situación complicada en términos económicos, puedan tener acceso a un fondo, a una, a una ayuda de parte del gobierno Mm. que les permita subsistir, digamos, como estos meses, ¿no? Además de eso, impulsaron una iniciativa en términos de inmobiliarios, en términos que vienen mucho de la herencia, de la tradición de stop desahucios, de toda la crisis inmobiliaria en España, en Europa, pero en concreto en España en los últimos 10 años, después de la crisis de 2008,
en donde lograron, por ejemplo, que si uno no tenía una alternativa de vivienda, aunque no tuvieras dinero para poder pagar la renta, el alquiler, digamos, no te podían echar, por ejemplo, de tu vivienda, ¿no? Entonces, claramente sí es un gobierno que ha logrado, digamos, como este tipo de conquistas sociales. Es un gobierno que viene de la moción de censura, después de sacar al PP de Mariano Rajoy, de la Moncloa, pero que ahorita está sufriendo, digamos, los embates de Vox, del PP, o sea, de la ultraderecha que es Vox, de la derecha tradicional que es el PP, etcétera, y que evidentemente sufre una guerra mediática muy similar a la que tenemos pues, en México, en América Latina, etcétera, ¿no? La Entonces, en guerra ese sentido, sí, dime. Sí, bueno, lo que pasa es que ahí tal vez podremos conectar lo que estábamos platicando al principio de lo del programa de Loret de Mola en cuanto a esta como guerra mediática. Supongo que ahí encontré el espacio para meter esto. Y yo, no sé, igual es algo que igual quiero platicar con ustedes dos porque lo estaba platicando ayer con Arturo, ¿no? Porque se lo mandé y obviamente pues a mí me caga el Red de Mola, ¿no? Tengo esta sensación de que desde hace mucho me caga. Y así lo platiqué con Arturo, le dije, güey, ¿ya viste este programa de Loret de Mola? Y me dijo, no, pues no porque pues sí me caga, ¿no? Y le dije, pues, sí, a mí también, pero pues es como un ejercicio acá, güey, hay que toparlo, ¿no? Eh, y entonces, pues ya lo vio y fui y platiqué con él y como que opinamos un poco de cómo estaba ese viaje. Y algo que me he estado encontrando mucho en las discusiones, porque yo trato de estar, eh, o sea, como del lado de las evidencias, ¿no? Pero bueno, obviamente eso es algo, de repente las evidencias pueden llegar a ser algo muy subjetivo, ¿no? Lo que pasó con Loret de Mola es que él empieza con un tono inclinado hacia, o sea, ya sabes hacia dónde va Loret de Mola, con el tono que tiene hablando de, en este caso, de López Gatell, ¿no? Uh-huh. Hay un, o sea, algo que creo que es bien importante a futuro es como tratar de evitar eh, que uno como persona y como sociedad como que nos vayamos a los extremos, como que si este güey tiene la razón, pues tiene la razón bien cabrón y entonces lo voy a defender a pesar de que yo no lo conozca. Y punto que yo me siento así con respecto a López Gatell, porque escuchaba a Loret de Mola así como diciendo tal y por un momento podía ver como que este güey estaba diciendo como que, güey, pues sí, güey, igual y López Gatell es malo, no sé, ¿sabes? Como estas narrativas que se construyen y uno tiene que estar como, pues, bueno, yo por lo menos valoro eso. Otra cosa es que yo no soy de las personas que saldrían a la calle a hacer protestas y en ese sentido, pues tendría que decir que los que lo hacen y los que salen pues qué chido, la neta, a partir de lo que se ha logrado, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo. Acá en Guadalajara, pues más o menos ahí se pudo lograr algo ahí, ¿no? De que un poquito de presión para que hablara el gobernador y como que dijera, no, pues sí, los vamos a sacar de la chingada. Pero no sé, ustedes cómo topan este tema. Pues, o sea, bueno, particularmente, o sea, creo que ahorita, o sea, obviamente hay o sea, las luchas políticas siempre son como, de alguna forma, luchas de qué es lo que te gusta más y también de clase, ¿no? Y como igual en España, como decía Eric, pues hay como un paralelismo, ¿no? También parecido, ¿no? Entre lo que ahorita está AMLO, ¿no? Y aquí Vox podría ser el PAN, ¿no? Uh-huh. En esta parte. Pero lo que Es, nos contaba Eric sonaba positivo, porque yo pensé que lo que sí, decía Eric, o sea, y dije, pero bueno, pero siempre va a haber un positivo para unos y un negativo para otros, ¿no? Y cómo, qué es, en dónde nos tenemos que colocar nosotros, que estamos buscando en dónde colocarnos. Pues yo, por ejemplo, digo, de lo que contaba para que quede claro de lo de España, que me parece que han logrado digamos, como un abordaje, una contingencia, un tratamiento de la contingencia, que a mi parecer, digo, no puede nunca calificarse exitoso porque ante lo que estamos es ante una situación de desastre, pues ante un virus, etcétera, que rebasó
por mucho, en general el sistema de salud en España, que lo convirtió en el segundo país europeo con mayor número de casos, etcétera. Pero creo que estas políticas enfocadas, por ejemplo, a los más vulnerables, o sea, a la gente, digamos, que le está pasando peor y que tiene menos recursos, que es, Ujú. digamos, como en general la gente que se ve más expuesta ante este tipo de situaciones, creo que es positivo, porque la crisis de 2008, por ejemplo, que es una crisis distinta, pero es una crisis económica importante, no considero ese tipo de cosas, ¿no? Y claramente sí creo que hay una diferencia entre lo que ocurrió en 2008 con el gobierno del PP y lo que está ocurriendo ahora con ellos, ¿no? Y así como creo eso, también creo que, al menos yo, donde me quiero posicionar, es justo en eso, o sea, en una situación, digamos, como en una postura en donde lo que tiene que importar es la gente, ¿no? O sea, es decir, ya sé que suena muy amplio, muy general, ¿no? Muy tal, pero en general, o sea, pensar, por ejemplo, en los más vulnerables, pensar en el tema de la inequidad, del ejercicio social, de la desigualdad, de la falta de oportunidades, ¿no? En general, de todos esos temas que, pues en México, siendo un país que viene de más de 3 décadas, en donde el salario mínimo, por ejemplo, no se había incrementado en mucho tiempo, en donde hay más de 50 millones de pobres, etcétera. Yo creo que el énfasis tiene que ir ahí, pero bueno, también creo que esas son posturas más allá de la pandemia, ¿no? En general, en la vida pública, en la vida Aquí en política, México, por ejemplo, en el mundo. otro tema también que platicábamos ayer era lo del Tren Maya. El Tren Maya, porque parece que aquí México, el gobierno de López Obrador tiene esa misma perspectiva de la que estás hablando, ¿no? Como de apoyar a los que menos tienen, etcétera. Y salió el tema del Tren Maya. Es como hay muchas críticas y eso. Y entonces pensábamos ¿qué es el Tren Maya? El Tren Maya es un capricho de una ideología, de un gobierno que quiere hacer ciertas cosas por los más necesitados. ¿Es eso? ¿O es también conflicto de interés? ¿O qué es? O sea, ¿sabes? Como este gobierno, para ti, este gobierno mexicano también sigue esas mismas ideas que el gobierno español que está ahorita. No, creo, o sea, yo por ejemplo no me posicionaría a favor del Tren Maya, porque me parece que es un proyecto, digamos, que en estos momentos no es prioritario, o sea, que ante la coyuntura de crisis que hay es algo que bien podría aplazarse, o bien podría repensarse, o bien podría tal. Sí creo que, por ejemplo, digamos, fue un proyecto que desde que se votó, desde la campaña, pues, ¿no? Existía esta propuesta de campaña que fue Ujú. además muy expuesta en diferentes ámbitos, tal. Y yo sé que la gente que lo votó, que lo votamos, no fue pensando solamente en el Tren Maya, ¿no? Y en ese sentido comparto lo que decías hace un momento. Es decir, hay una especie de orfandad política y sí creo que vivimos un momento de polarización en México muy complicado, ¿no? Porque pareciese que no te puedes situar, digamos, o sea, te tienes que situar, mejor dicho, en alguno de estos dos Ajá. extremos, ¿no? Y lo dijo En, el fin en de semana, esta, Obrador. sí, ¿no? Y Sí, también o sea, es decir, existe, digamos, como dos polos como muy claros en ese sentido, y tenemos ejemplos de eso toda la semana, ¿no? Esta nota ridícula de la semana del presidente de la Coparmex en una audiencia con el rey español quejándose de las políticas del actual gobierno, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos al presidente, digamos, hablando de esta polarización, hablando de situarse en alguno de estos lugares. Y ahí sí creo que en medio hay una orfandad política, digamos, de poder ser crítico al gobierno actual, sin, que es mi caso, o que es lo que yo aspiro también, situarse en alguno de estos grupos que a mí me parecen nocivos, me parecen recalcitrantemente dañinos para este país, y me parece que de pronto eso, la derecha en México se ha convertido en ecologista, en feminista, de pronto le interesan los derechos sociales, ¿no? Pero, Sí. por ejemplo, al mismo tiempo no votan en contra de la criminalización de la mujer por el aborto, ¿no? En más de la Claro. mitad de los estados del país. Entonces ahí es una hipocresía tremenda. Y ahora Yo Loret creo que de este Mola es gobierno, ultra crítico y hace y reportaje de exacto, investigación por ejemplo, cada ¿no? fin Y de semana. que hay un comentario, podría ser, o una pregunta, es el enfoque también de quien se dedica a tratar de difundir un mensaje en estos términos como tratar de entender quién está bien y quién está mal. Eh, Tendría que ser neutral, ¿no? Ese sería como el objetivo, que el que
está produciendo el mensaje sea neutral para compartirlo, pero más bien la neutralidad, que igual lo comentábamos el otro día, tiene que venir desde el espectador. El espectador es el que también tiene que aprender a consumir este tipo de esta información teniendo en cuenta esta realidad, ¿no? En donde hay estos polos que luchan por poder, güey, en donde uno está en medio, ¿no? Sí, que ahí para poner otro ejemplo que también tiene que ver con lo que hacemos y con lo que hemos platicado es con lo que sucedió con Foprocine, ¿no? Que lo querían tumbar, ¿no? Que venía sobre todo de la parte de Morena, ¿no? Entonces yo veía justamente como en el Facebook, ¿no? Pues tengo mucha gente igual del medio o desde afuera, gente que de pronto decía, no mames, no tal, y entonces en corto le contestaba a su familia o su amigo, y ¿verdad? Pero entonces, no que muy chingón, no que muy pro AMLO, o de pronto los güeyes decían, no, sí, ya me di cuenta que es una mierda y a la verga. Y entonces, exacto, como estas acciones hacen que en corto la gente tenga que tomar una dirección extrema, ¿no? Sí. O sea, porque lo que yo creo que sí estaba bien es, cuestionar por qué se iba a desaparecer, cuál era el sentido, ¿no? Que también eso es, ahorita sabemos que muchas cosas se van a acabar, güey. ¿Por qué? Porque no va a haber varo para eso, ¿no? Y eso lo tenemos que tener lógica. Obviamente, si tú empiezas a cuestionar por qué se va a acabar y empiezas a ver que ese dinero que te están diciendo que se va a acabar, bueno, ya no lo van a dirigir a ese proyecto, lo van a dar a algo y ves que sí le está llegando el dinero y no se perdió y no se llevó en corrupción y no se convirtió en un pedo político y partidista o de campaña, pues todo podría empezar a pensar que está ok, ¿no? O sea, el problema es que, pero en corto tú nada más empiezas a cuestionar, no estás diciendo de no, güey, no lo hagas, o sí lo hagas, y en corto ya empieza esta parte de, ¿no? Entonces no que te gustaba, pues ahora trágatelo, ¿no? Y eso creo que está mal, ¿no? Porque hay que cuestionar y preguntar tal, y al final, también, sí es lógico que también yo, por ejemplo, varios tíos me decían, güey, a ver, ahí qué vas a hacer, ¿no? No que si eras como muy izquierdista y, ¿no? Y como muy más liberador y ya te van a joder. Yo le decía a mi tío, le digo, en primera yo nunca he vivido de fotocine, ¿no? Entonces, hay un chingo de formas de hacer cine. También hay un chingo de formas de lograr tal. Ahora, que eso yo considero que es algo bien importante y súper fundamental y algo que yo también en algún punto lo voy a necesitar y cualquier otra persona que hace cine, sí. Pero también si me pones a decirme, güey, y ya llegamos al punto de, güey, o come todo un poblado en Oaxaca, o se hacen 20 películas, bueno, no, pues que coma todo el poblado en Oaxaca, ¿no? Pero es que no estamos ni llegando a esos conflictos, todavía ni se ponen, ¿no? O sea, en corto, la política y la comunicación maneja diferente, hasta pareciera que realmente porque dijo del Toro, oye, vete a la verga, en corto dijeron, ay, no, ya a la verga, ¿no? Entonces, no sé, güey, entre que el gobierno también de pronto nada más está aventando balas, así de, bueno, quito esto, ya que vea que cuánta gente se encabrona, ya dice, no, bueno, entonces no lo quito. Sí, exacto. Y entre que también cuando lo apenas lo está postulando, igual no es una estupidez, pero en cuando apenas se postula también ya es un desmadre, ¿no? Como hace poco también vi que Morena me dijeron, y me dijo mi roomie, investigué lo de que estaban proponiendo quitar que el IVA no fuera del 16%, fuera por el 10%. Y son esas cosas que dices, güey, está chido, pero no por eso voy a empezar a decir a huevo, güey, chingón Morena, o ya les voy a chupar los huevos, porque en primera ni sé cómo van a quitar ese IVA, en dónde lo van a jalar, qué otras cosas van a joder. Sí, O sea, hay que cuestionar. Que se mueve. ¿No? Claro. O sea, no solo es porque lo viste en Aristegui o en el comentario de un compa, ya de pronto ya haces un juicio de derecha o izquierda. Y eso creo que está... Sabe que también muchas veces la manera en la que uno recuerda a lo mejor una noticia es muy similar a como editaron este principio de la nota de Loret de Mola en relación a este Gatell. Es como ese mismo proceso mental en donde dejas afuera todo el pinche contexto y nada más te traes los pedacitos en donde refuerzan tu idea de lo que tú crees. Esa es la forma en la que comunican y es la forma en la que pensamos, ¿no? Así de pinche de licuado, güey, en lo que quieres que sepa, güey. Quieres que sepa a derecha, entonces el mensaje lo trabajas para que... Y eso es lo que ves en los actores políticos y en la gente que está en el poder, o sea, es como...
o sea, pareciera que esa es la única manera en la que se puede entender la realidad, o si, o de este lado o de este lado. Y no hay como, no parece haber muchas, ¿qué será? Como modelos a seguir en el sentido en cómo, en cuanto a eso que decía Arturo, como que nos hagan saber que nosotros como espectadores debemos tratar de mantener o sea, quienes puedan, porque también aquí hay otro problema, la identidad, ¿no? La identidad con la que vas creciendo, y llega un momento donde ya tienes 25, 30 años y en donde ya toda tu vida te estuviste haciendo de cierta identidad y una personalidad y de gustos y estas cosas, y de repente ya estás apoyando más este tipo de iniciativas que otras sin saber tanto tampoco de esas cosas. Y hasta que se vuelve un pedo pues muy psicológico, ¿no? O sea, como que tal vez puedes saber un poquito, dependiendo de cada tipo de personalidad o de las cosas que postean en Instagram, más o menos como por qué ideología Sí, irán. si te identificas por algún ideal, generalmente hablas a favor de eso, de alguna forma buscas la manera de hablar a favor. Pero Sí. mira, por ejemplo, de lo que decías Arturo, que creo que es valioso, yo sí creo, y no sé, desde que aprendí incluso a hacer cine, que la idea de la objetividad o la idea de la neutralidad, o sea, está descartada, ¿no? O sea, uno, incluso en lo político, ¿no? O sea, uno asume No una puede. postura, o sea, asume una postura y una, o sea, decir, la neutralidad, la objetividad absoluta, en realidad creo que nunca existe, ¿no? Y está clarísimo en el cine o en los medios de comunicación. En los medios de comunicación o por ejemplo en el cine, ¿no? Uno desde que elige dónde poner la cámara, desde que elige qué segmento grabar, desde que elige todo, ya está poniendo ahí mucho de lo político y mucho también de su postura, de su idea, de su concepción del mundo, o sea, de lo que hacemos, digamos, del quehacer cinematográfico. Y en el sentido de la prensa es igual, o sea, está clarísimo. La prensa, digamos, o sea, al final se trata de un negocio, o sea, se trata en general de un grupo político, de un grupo que tiene intereses, como cualquiera en el debate público tiene intereses, y que tiene una agenda, que tiene una serie de objetivos, que tiene una serie de, digamos, como de intereses que van enfocados a un beneficio, ¿no? Muchas veces económico en este caso, ¿no? Sobre todo estoy hablando de la prensa en términos más grandes, ¿no? Más poderosos, ¿no? O sea, los grupos más grandes en México, tal cual, ¿no? Y si esos grupos históricamente vivieron del oficialismo, vivieron, digamos, de la comunicación social, del enorme gasto de las anteriores administraciones para ese tema, pues es difícil pensar que van a estar de acuerdo cuando eso se les ocurra, cuando eso cambie, digamos, y que además hay otros medios, digamos, medios libres, ¿no? Que persiguen otros intereses. Entonces yo creo que sí hay que aprender como a discernir, digamos, como de esta cuestión, y también pensar que aún, digamos, abrazando o pensando en alguna de estas posturas, en alguno de estos enfoques, hay que aspirar a tener espíritu crítico, ¿no? O sea, hay que aspirar, ¿para qué? Para no caer en una militancia ciega, para no caer solamente en una idea, digamos, no compleja, simple, digamos, de la realidad, ¿no? La realidad es compleja. Pues en ese sentido... Que ahí, por ejemplo, no se juzgaría a quien tenga una idea de la realidad sí simple, ¿no? Y no sea crítico y sea a lo mejor un religioso al cual le funcionan sus creencias para mantenerse vivo y ecuánime y sin volverse pinche loco, ¿no? Pero bueno, siempre y cuando, que ahí es el problema, ya hablando como de algo que nos incluye a todos como humanidad o como sociedades grandes, el objetivo tendría que ser justo, ¿no? Y tendría que no hacerle daño a los demás, güey. Y ese es el pinche conflicto. Pues es que Pero es que también le ahí hace hay daño a uno posturas, y o sea, al ahí otro. hay posturas, ahí ya estamos hablando para mí de posturas políticas, o sea, porque claramente en una tradición ideológica, pero no solamente en lo teórico, sino en la praxis, o sea, decir, si nos vamos, digo, ya esto puede devenir en una conversación más teórica, ¿no? Pero, por ejemplo, la idea de la colectividad, la idea de la comunidad, la idea del bienestar común, la idea de la igualdad, la equidad, la justicia social, es una idea identificada con una ideología, identificada con un grupo, identificada con una historia de lucha, digamos, ¿no? Que no es la derecha, ¿no? O sea, que es históricamente la izquierda o el progresismo o la socialdemocracia, depende en qué contexto lo veas, ¿no?
Y la idea, por ejemplo, de una derecha es una, o de la derecha, digo, y es que aquí también varían los conceptos, pero sí que a lo que quiero ir para no entrar como en esa polémica, es justo pensar que sí evidentemente existe un posicionamiento, pero yendo a lo que decía Gioni, ese posicionamiento no tiene que ser ciego, no tiene que ser solamente militante, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, yo puedo criticar el gobierno actual, pero no lo voy a hacer desde la posición de Claudio X González, Laporte, ¿no? O sea, de Grupo México, de Carlos Slim, etcétera. O sea, porque entonces se desvirtúa para mí por completo la intención primigenia de esa crítica, ¿no? O, por ejemplo, puedo pensar en otras iniciativas o en defensores del territorio, en lo que decían del Tren Maya ahora, decir, no, o sea, hay una crítica válida en ese contexto, lo que a mí me parece que hay que aprender a discernir, porque eso es lo que no ocurre en los medios de comunicación, ¿no? Es decir, de pronto ahora la derecha posiciona temas, posiciona lucha, y toda la gente se va ahí justo cuando realmente no existe una congruencia en ese tema, no sé si me explico. Ya rápido para acabar con lo de la pandemia, ahorita mismo está muy claro, o sea, ¿por qué nadie habla, por ejemplo, del desvío de 4.600 millones de pesos en la administración anterior al sector salud? ¿No? Es decir, eso es independiente al manejo de la crisis actual, ¿no? Independiente. O sea, que la cagan ahora no tiene que ver con eso. Pero lo que sí tiene que ver es que el sistema de salud actualmente en México esté absolutamente desmantelado, ¿no? Y ya como lo asuman ahora es otra cosa. Entonces, a mí por ejemplo, me sirve leer a algunos articulistas, algunos intelectuales, algunos escritores o gente de la vida pública, que me parece que se han situado de manera compleja en este panorama de polarización, para no ser ni los aplaudidores, ni los militantes, ni tampoco esa derecha recalcitrante que detesta todo y que todo huele a desastre, que todo huele a fin, a apocalipsis, etcétera. Entonces, es ahí donde creo que viene el tejido fino, ¿me explico? Sí. Que igual, así como para cerrar de este, no, igual si quieren todos cerramos ahorita eso. A ver, deja estructuro acá la idea. O sea, en este sentido nosotros no podemos encabronarnos con el que da el mensaje. No podemos exigirle al que da el mensaje que sea objetivo, porque la objetividad, como decías, en la creación de un mensaje, se pierde la objetividad. Entonces, no, o sea, vuelvo al tema en donde creo que es justo por eso que lo importante o un enfoque acerca de algo trágico quizás tendría que ser en relación al individuo, al que recibe el mensaje, ¿no? Porque él es el único que tiene el poder de desarmar esa falta de objetividad en los mensajes y tratar de ahí viene el esfuerzo, y el esfuerzo justo como para llegar al fin de un ideal, pues tendría que traer ese trabajo de decir, bueno, pues ok, yo lo digo por ejemplo en mí, ¿no? Que yo decía, no, pues pinche, no quiero ver el video de Loret de Mola porque me caga Loret de Mola, pero justo me perdía de esta posibilidad de análisis sobre un mensaje, ¿no? Claro. No, yo incluso creo que hay que leer a los que no nos gustan, o sea, nada más para conocerlos, o sea, creo que hay que leerlos, pero sí creo que hay que... Lo único que sí me caga machín es este Chumel. Te iba a decir de Chumel, güey. Ya te lo veíamos, güey. Sí, pero llegó un pero punto al en mismo donde tiempo ya... dices, bueno, el verlos también te da una perspectiva, te da una dimensión que no la podrías tener justamente si no los ves también, A ¿no? mí no me molesta verlos, lo que me molesta es darles like, o sea, view para que ganan dinero. O sea, yo no hago eso. Justo. eso es lo que digo, porque podría escucharlos, podría verlos, pero, o sea, lo que no quiero es que sigan ganando por esa mamada. Bueno, No. justamente voy a unir el otro tema que tiene que ver como que creo que también estas cosas que estamos hablando también tienen que ver una parte, pues, como la sociedad como se ha planteado, egoísta, y que al final hay un poder que avienta la carne y pues todos vamos sobre ese y nada más unos cuantos controlan, ¿no? Y entonces me metí como a unas varias ahí mientras que trabajaba, me ponía los audífonos a estos Zooms del gremio, ¿no? De cómo verga vamos a regresar a hacer cine o publicidad, ¿no? Y entonces ahí veías productores, sonidistas, gaffers. Me gustó porque había unos donde sí había como chingo de banda, ¿no? Hasta la gente
de los drives, ¿no? Toda la gente de transportación, ¿no? Y que estaba chido que los unieran, porque pues obviamente había otras pláticas donde estaban nada más los productores y los clientes casi casi nada más gestionando y conflictuándose. Y bueno, para por ahí más o menos en resumen, solamente en teoría empezaron todos muy activistas, ¿no? Como diciendo, a ver, güey, esto otra vez nos plantea una de que no hay sindicatos en general, o que los sindicatos que están ya están muy culeros o ya no son funcionales, güey, y otra vez nada más funcionan para darle varo a tal, ¿no? Pero que tenemos que juntarnos y volver a plantear tal vez sindicatos u otras formas donde somos un gremio que no tiene seguro social, que es lo más cabrón, ¿no? O sea, que no tenemos una parte de que, güey, nos enfermamos y a huevo, tengo un IMSS o tengo algo que me vaya a salvar de que si me enfermo de COVID, ¿no? Dos, pues que obviamente, güey, ahorita, güey, las situaciones, para que fuera seguro, hablaban los productores, ¿no? Así como de, güey, pues tienen que ser cruz chiquitos, güey, tenemos que irnos a dormir temprano, nada de que pinches mamadas de llamados de 16 horas, güey, todos ahí volviéndonos locos, encerrados, güey, ¿no? Entonces tendríamos que bajarle a la cantidad de gente y que buscar que pues todos tengamos nuestros seguros, güey, o que el cliente cuando ya nos pague o cuando vayamos a la producción tengamos de, güey, pues tienes tal, la verga, ¿no? Y Pues entonces ya así van a dejar de producir en México, güey. Justo empezaban producían a en México platicar, porque puta madre. y Porque entonces empezaron a explotaban a platicar la eso. hora. Y estaba chido, pero pues también otra gente más colmilluda, entre que no los voy a juzgar si son unos culeros, o entre más sensatos decían, sí, güey, pero eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se hace en México, y estaban como en el debate si era de los más baratos de Latinoamérica, y estaban entre que sí, que no, pero pues al parecer sí somos de los más baratos, ¿no? En general, por lo menos entre Sí. Brasil y Chile, pero que al parecer también Colombia nos gana y ellos ahí se están llevando todas las producciones y que se han llevado ahorita un chingo de cine, ¿no? Y la otra, que pues llegaban a ese punto de, güey, pero sí estamos conscientes que el cliente en primera ahorita va a llegar, ¿no? O sea, hablemos de publicidad o hablemos de cine, o sea, el güey que tiene el varo va a llegar y va a decir, güey, me jodí en esta pandemia, me quedé pobrecito, ya no tengo los mismos lingotes, y entonces como que me quedan 5 lingotes menos, pues te voy a dar menos presupuesto. Y como si voy a querer el mame de darte seguridad, vas a hacerlo con menos gente, con menos varo, al mismo tiempo que yo lo quiera, porque pues, güey, si no lo entregas mañana o si no así, pues voy con alguien. Y el problema es que si antes había un chingo de oferta y poca demanda, ahorita va a haber el doble, ¿no? O sea, va a haber un chingo de güeyes que van a decir, güey, yo salgo, necesito ir a grabar, necesito ir a hacer catering, necesito lo que sea, güey. Entonces, ¿cómo controlas a todo este medio o a toda esa gente que agarre y diga, no, güey, únete y si no te pagan tu seguro, si no te dejan grabar menos de 5 horas y si no, tanto, además, porque además la producción del tú, o sea, el cliente va a decir, te lo pago 5,000 y de esos 5,000 tú vas a pagar tus boquillas, tus mascarillas y tus geles, o sea, güey, no es un extra, güey, ¿no? Entonces, cuando empieza a caer la chamba, todos tenemos que unirnos y decir, Nel, güey, nadie tiene que aceptar una puta película, un comercial, un llamado, si no es con estas, ¿no? Y entonces de pronto decían, güey, sí saben que eso es como, exacto, como todos lo que nunca hemos podido hacer, de mañana no vamos a nadie a darle varo al señor Slim para que se acabe el monopolio, güey, pues no va a pasar, ¿no? Y una cosa que decía también una productora estaba chida que decía, güey, ¿cómo yo voy a responder en el pedo de que alguien se enfermó en COVID si esa mamá se tarda 10 o 15 días en aparecer? O sea, ¿cómo vamos a poder nosotros responder de que yo sé que sí te enfermaste de COVID porque fuiste a mi llamado, güey? Entonces, como no vamos a poder saberlo, tendríamos que, pues, desde que ya vas contratado, saber que tú ya tienes como un seguro que te respalde. Por si te enfermas ahí o no, güey. Pero como hay una posibilidad, yo te lo tendría que dar. Yo nada más quiero decir rápido, nada más, es que lo que estás diciendo es igual para todos los gremios, ¿no? Ujú. Es Como en igual. cualquier crisis, Sí, por eso justamente como en cualquier lo crisis, ponía como que, güey, los es una que más locura. pierden son los de abajo, güey. O sea, porque los grandes consorcios, la gente que está dando el varo, esa es la que menos va a perder, me explico. Pero estas condiciones, o sea, de lo que estabas hablando ahora, pues es las condiciones de quién, pues de los trabajadores, güey, de la banda que chambean en el audiovisual. ¿Y qué va a ocurrir o qué está ocurriendo de manera amplia en todo el mundo en otros sectores? Lo mismo, güey, ¿no? O Pues sea, es sí, decir, o sea, al final, ¿quién va a perder? ¿Va a perder Bayern o va a perder, no sé,
alguna marca importante o van a perder las condiciones de trabajo que tú tenías en el audiovisual antes. Sí, o sea, estaba un gaffer y decía, güey, ok, va, yo puedo ir con 2 güeyes, ¿no? Pero si quieren que sea luz exterior, güey, y la verga y la chingada, o sea, ¿tú crees que en 3 güeyes vamos a poner un pinche space, vamos a forar todo, güey? No, güey, eso va a ser una putiza, y además lo terminamos en 5 horas, porque solo en 5 horas va a ser el llamado. Entonces, obviamente mientras que iban hablando y buscando soluciones, pues cada de estos 8 güeyes que estaban ahí, pues cada vez iban desesperando de que, güey, obviamente van a comer verga. Y entonces ya empezaron a preguntar, oigan, ¿y saben quién está haciendo producciones ahorita que según esto no se puede hacer producciones? Y, güey, pues muchos empezaron a decir, güey, yo sé que mañana hay un llamado de tal, yo sé que mañana hay un llamado de tal, yo sé que mañana... Y, güey, y la gente... Y esos son los güeyes que ahorita están de, güey, me vale verga, yo estoy sí ganando varo y yo me voy a comer esos clientes. Que ustedes que ahorita estaban encerrados diciendo que no vamos a trabajar con esas condiciones o vamos a cuidar a la gente y al equipo, ya lo estamos haciendo, güey. ¿Por qué? Porque pues hay que aventajarnos. Y otra vez nos ponen a estas ondas de, güey, vamos a... Es como una competencia, ¿no? De animal, güey, ¿no? De a ver quién se baja más los calzones. Ahí está el punto en donde sí se tiene entonces como que esto que hemos ya platicado y este tema de, pues entonces sí algo tiene que cambiar, o sea, porque las condiciones durante un tiempo van a ser bastante distintas para, y sí, como dices, los que más se la van a ver más culeros son los que menos tienen, ¿no? Entonces, pero bueno, otra de las cosas es que sí, aquí en México parece que puede haber ahí como menos organización. La otra vez yo estaba platicando, o sea, con el otro David decía, yo como que dije algo que dije, güey, que está medio imbécil que diga algo así, pero igual lo dije como que parece que aquí en México somos menos extremistas que en Estados Unidos. Y no sé bien, o sea, tal vez a lo que me refiero, o sea, va en muchos sentidos, como que... en cuanto iba al tema este de organización, o sea, como lo difícil que es organizarse, no sé, no específicamente en México, supongo, en el mundo, pero, pero bueno, esto que pasó con lo de George Floyd causó todo un revuelo en Estados Unidos y de ahí se fue propagando, ¿no? Y llegó aquí en México y como que de repente ahí se fue medio deteriorando y como que ya no alcanzó tanto empuje. Pero eh, no sé, hace falta algo, ¿no? En México como para ser más unidos y como coordinar gente más, no sé, lo último, por ejemplo, tal vez lo último más cabrón que fue, que movilizó a mucha gente fue lo del feminismo, ¿no? Pero pues ahí hace falta... Yo, por ejemplo, lo que creo es que, o sea, como también empezamos a salir un chingo de memes de, güey, pues en México somos bien racistas y tal. Además que somos racistas, somos súper clasistas, ¿no? O sea, también lo que hay que entender que la organización que ahorita existió en Estados Unidos es porque es como si aquí, güey, toda la gente pobre, güey, ¿no? Y que la mayoría es gente indígena, se juntara y dijera, güey, ya estoy hasta la verga. El No, problema es que pero sería también nosotros, la gente que no se ve que no está tan ahí. Porque aquí, por ejemplo, en Estados Unidos había pues un chingo de blancos con los negros que ya estaban cansados de todo este pedo. Aquí sería, también la movilización sería de que nosotros. Sí, pero lo que te iba a decir es que la diferencia es que los negros por lo menos han ganado un poco más batallas que los indígenas. O sea, vaya, ya llegó Sí, tienen ya llegó raperos un chidos y presidente, deportistas ¿no? O chidos. sea, ya han logrado meterse sobre todo con la gente clase media, con los otros blancos, con los otros que ya ellos ya los ven como de, güey, sí, esto es por todos, porque ya los topan. Ujú. Aquí el mexicano no ha topado al indígena, aquí el mexicano Ajá. ha topado al pobre. Y el pobre y el indígena realmente lo ha intentado un chingo de luchas sociales y cada vez que lo han intentado los han balaceado y los han callado. Entonces por eso no han podido lograr tener la conexión con nosotros que son, a ver, tú pinche carbón que estás en la Narvarte, güey, o que estás en la Condesa, o que estás, salte, güey, porque somos los mismos, güey. Todavía no Ajá. hemos llegado y por Exacto. eso mucha gente decía que todavía aquí el racismo o el clasismo todavía está más cabrón que en Estados Unidos, porque aquí todavía ni es Sí, a visible. huevo.
Todo No ahí es ni visible, y no ni solamente no es. es visible, güey. O sea, yo creo que además existe una negación histórica y existe Ah, una oh. condición también como de mucho más privilegio y de mucho más desigualdad que en Estados Unidos. O sea, si tú miras, por ejemplo, la distribución de la riqueza entre México y Estados Unidos, las dos son horribles, pero la de México es más horrible en ese sentido, Sí. ¿no? Y en ese sentido, también creo que la discusión para mí, o sea, es también en el diagnóstico, ¿no? O sea, yo siempre que hablan, por ejemplo, y porque sí es importante, yo me acuerdo mucho de las manifestaciones de Ayotzinapa de 2014, que era como esta semilla, esta llama, digamos, de inconformidad, de indignación, de Y güey, dolor, lo de poco que tal, se pudo avanzar que- con Ayotzinapa, güey. pero no, pero te voy a decir una cosa, se ven reflejadas en cosas posteriores, ¿no? O sea, al final, mira, para la gente de la oposición en general, o lo que consideramos oposición partidista, si se concentraran menos en los descalificativos, en la falta de agenda, ¿no? En todas estas cuestiones, y trataran de entender por qué votaron a Andrés Manuel, con todas los pedos, con todas las carencias, con todas las precariedades, con todos los pedos que hay, pero por qué lo votaron 53 millones de personas. Para mí, el problema de la oposición ahorita es que no tiene agenda, no tiene liderazgo, no tiene reconocimiento de la realidad, o sea, hay una negación absoluta de la realidad. O sea, yo lo primero que pensaría es, ¿por qué este güey lo votaron 53 millones de personas, güey? ¿Por qué es la votación histórica en la democracia contemporánea en México? Ah. Pues porque existía una inconformidad enorme, porque existía una serie de vacíos enormes, porque existía indignación, porque existía ira, porque existía un montón de cosas que él no va a llegar a solucionar. Yo siempre lo que pienso es que lo que hay que hacer es construir una alternativa más de izquierda, o sea, construir una alternativa, pero a partir de esto me explico. Y ocurre lo mismo en este tema, por ejemplo. No nos gustan cuáles son las condiciones ahora laborales de la industria audiovisual, por ejemplo, ¿no? Pues hay que construir entonces una iniciativa, una idea, una colectividad que responda a eso. Obviamente eso no le va a gustar a unos intereses que históricamente han estado alineados con lo que ocurre ahora, pero es que no lo van a dar por las buenas, me explico, o sea, no van a decir, ah, sí, cambiamos todo porque pues sí, ya cambió el asunto. O sea, esas cosas, esos logros, o sea, esas conquistas, se arrebatan por la fuerza, y no me refiero a golpes, me refiero, digamos, como a la energía que se tiene que aplicar a ese tipo de cambios, ¿no? Y ya, o sea, en ese sentido también, lo de Floyd, pues sí, también, lo que ocurrió en Estados Unidos pues es una expresión de enojo, de indignación, etcétera, pero también a veces ese tipo de expresiones, o sea, que son como muy momentáneas, muy digamos, intempestivas, no pueden traducirse al final en cambios, en transformaciones de una mayor profundidad, ¿no? Que es cuando eligen, por ejemplo, a un presidente negro. Pues sí, muchos creemos que Obama fue un presidente igual de conservador que los anteriores, pero simbólicamente lo que significó elegir a Obama, pues es un proceso de 60 años atrás, ¿no? Y eso no elimina el racismo en Estados Unidos. 200. Entonces, lo que distingo, o sea, nada más lo que quiero distinguir es que evidentemente este tipo de cosas a veces en ese momento, como al ser un proceso histórico, no tienen una reacción inmediata, pero se van Sí. acumulando hasta que llegamos a este tipo de coyunturas, ¿no? Y que la otra es que tenemos también esta parte de ser punks, ¿no? De que lo que tiene que ver con organización, con sindicalismos, con estructura es como Nel, ¿no? Y no, güey, o sea, como tú dices, o sea, ok, vamos a quemar, vamos a hacer revuelo, vamos a exigir, pero de alguna forma para que eso cambie, sí tenemos que llegar a la parte de lo institucional, ¿no? A la parte de que sí haya un control, una administración, porque ahí es donde se convierte en una base, en algo, y ahí es cuando decimos, ah, no, güey, ¿no? A mí lo que gusta es salir a hacer desmadre y decirles, váyanse a la verga, pero ya cuando te Sí. dicen, órale, güey, entonces tú postúlate como jefe delegacional o, güey, de tu edificio, es como, güey, vete a la verga. Y creo que ahí justamente está el hueco. Por ejemplo, en el chat decían, ¿por qué no exigimos que exista una madre de cine o de la publicidad, lo que sea, un gremio, en donde, güey, para que tú puedas filmar, güey, o sea, haya como policías, ¿no? En donde, güey, para que tú puedas grabar, no este pedo de para la locación, no, o sea, como de que alguien te vea con una puta cámara, te diga, güey, tú tienes que tragarme un papel donde diga toda la gente que tú estás contratando
y que se vea tus datos, donde veas que tú como productor le estás pagando un seguro, o sea, una forma de control, güey, en donde los productores o los clientes y nadie se puedan pasarse por la verga estos derechos que nos tienen que dar. Pero para eso tiene que crearse este gremio o esta función, o no sé cómo decirlo, esta organización, y que tenía que estar apegada a la onda gubernamental y de alguna forma también a la particular, y que haya gente que quiera trabajar en eso y que quiera ayudar a la cinematografía. Entonces, pero no podemos despegar de esta parte gobierno civil, güey, ¿no? Y ahí es donde tenemos que construir, ahí es donde tenemos que sí decir, va, güey, yo sí quiero hacer esa chamba, yo sí no quiero venderme, yo sí no quiero ser corrupto, yo sí quiero buscar, ¿no? Y eso es el pedo, que no, que todo lo que queremos es nada más que las cosas existan y nos den trabajo y nos den cosas chidas, pero a huevo tenemos que hacer clic con el gobierno, güey. O sea, a huevo tenemos que hacer clic con las instituciones, y a huevo tenemos que hacer bases, ¿no? Y a huevo se tienen que hacer escritos, y a huevo se tiene que hacer toda esta parte burocrática que nadie se quiere entrar, güey. O sea, a la general a la gente tú le dices, ¿tú qué haces? No, pues yo soy cineasta, o yo soy músico, o yo soy lo que sea, güey, pero yo no quiero estar en algo burocrático, güey. Y ahí el pedo No, y es también, eso. por eso también se habla mucho del infantilismo de izquierda, ¿no? O sea, del rechazo de todo y la aceptación de nada. O sea, decir, pero cuando de pronto se trata de asumir responsabilidades o de posicionarse en una coyuntura histórica, pues la posición más cómoda es ser el crítico eterno a todo sin condicionarse a nada. Entonces, claro, siempre hay que mantener una postura crítica, pero pues también hay que generar este tipo de organizaciones, porque insisto, o sea, esas iniciativas, si no se traducen a veces en cambios más tangibles, más puntuales, más directos, pues quedan en pues, digamos, como en buenas intenciones, ¿no? En ese sentido. Y lo que necesita es que haya una organización que dé sustento, que recoja esas exigencias y que las convierta en cambios tangibles para esa comunidad. Que hay un buen paralelismo entre lo que está sucediendo, como para hablar de esto, podría ser el pedo de los policías y quien tiene una filosofía política de izquierda, ¿no? O sea, en el sentido de que eh, idealmente es funcional, bueno, idealmente el objetivo es positivo, va en pos en pro de la creación, ¿no? Digamos. O sea, ¿Cuál creación? ¿La humana? ¿La vida? de la vida, Como, sí, sí, sí. A ver, déjame me explico mejor, güey. Ok. Eh, Criticamos ahorita, por ejemplo, el pedo de que los policías no sean capaces de controlarse, güey, como para poder hacer uso de ese poder que se les da, ¿no? Ujú. Que no sean capaces de ser los mejores integrantes una institución como la que representan, que tiene a su cargo la seguridad de la gente, ¿no? Ah, sí, Y por otro lado, el tema de la política, por ejemplo, la política también tiene que ver con un ideal, con un gran ideal, con un concepto ideal que funciona en nuestra mente, que es posible, que es bueno, pero llevarlo a la práctica queda en manos de los individuos, que los individuos por sí mismos tienen un chingo de carencias, como para poder tomar buenas decisiones y actuar, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que les pasa a los policías. Es en el momento en donde se ven amedrentados, la manera de actuar no es la que deberían de tener. No son capaces como de analizar el pedo y decir, güey, mi acción va a ir en este sentido y puede tener estas repercusiones. ¿No? Queda en manos de las personas. Las personas somos Sí. carecemos de un chingo de cosas, tanto sí. como para llegar a una finalidad ideológica, política, como para hacer uso de un poder que se te otorga como policía. No, y en general, o sea, la verdad es que, por ejemplo, este tipo de organizaciones, o sea, en general, digamos, hay dos cosas que me molestan mucho de cómo se juzga a la policía. Se le juzga de una posición muy clasista, o sea, muy estamental, muy vertical, o sea, porque al final es gente de pocos recursos, que recibe una contraprestación miserable, etcétera, que tiene una formación y unas herramientas que también son, pues, precarias, ¿no? En este sentido. Pero digamos que al menos en México, en países de América Latina, etcétera,
La formación policial no dista mucho de un país a otro y de una época a otra tampoco, en términos de represión, en términos de prácticas de tortura, en términos de tal. Ahora, eso, por ejemplo, evidentemente no actúa de manera independiente. O sea, es decir, la policía está puesta en las calles y está enfocada a ciertos intereses, a ciertos eventos, pues con una finalidad política. Y muchas veces esos policías carecen incluso de la idea o de la dimensión de lo que eso significa, y los políticos son los que al final se terminan deslindando de este tipo de responsabilidades, ¿no? Ah, tú querías reprimir una manifestación en las calles de cierto sector de la oposición y al final dos policías que tú formaste en la institución, que tú decidiste no cambiar, pues terminaron matando a una chava a golpes, ¿no? Pues la responsabilidad tiene que venir de una cadena de mando, desde el civil político que decidió eso, hasta el mando policíaco, hasta el último policía que hizo eso. Ocurre lo mismo en el tema del ejército. Y que la realidad, por ejemplo, también aquí en México es que hay políticos que tienen la misma formación que un policía, ¿no? Y esos son los, así de precaria, exacto. Y ellos son los que muchas veces a lo mejor también están ahí como abanderando la izquierda, ¿no? Por ejemplo, güey. Y dices, puta madre, güey, qué pinche triste izquierda tenemos en Latinoamérica, güey. Sí, o que llegan y validan ese tipo de conductas, ¿no? O sea, pero por ejemplo, mira, no sé si vieron la imagen de la chava que patearon aquí en Ciudad de México, tal cual, y tú también te das cuenta del énfasis en los medios de comunicación, ¿no? Repitieron hasta el hartazgo las imágenes de la gente que estaba saqueando las tiendas de ropa en el centro, etcétera, y repitieron una o dos veces esta imagen, tal cual, ¿no? Y la respuesta uno esperaría que sea otra. Para mí, por ejemplo, la respuesta de la Ciudad de México, del A gobierno de la Sheinbaum ciudad, casi nadie la topó, no, pero por aparte, una la sorpresa. respuesta del gobierno no es suficiente. Sí. No es suficiente. Y que no se lo suspendieron, etc. O sea, no es suficiente. Sin embargo, tampoco podría comparar ahorita cómo respondió la policía de la Ciudad de México a lo que hicieron en Jalisco. Entonces también hay que topar que hay una especie de discurso que le conviene, sobre todo en el marco de la crisis de los partidos tradicionales, que eso existe en todo el mundo. Lo hicieron con Bolsonaro en Brasil, lo hicieron con Nayib en El Salvador, lo han hecho en un montón de lugares, con Dilma Rousseff, etcétera. Es como, no, ¿saben qué? Es que todos los políticos son iguales, todos los grupos políticos son iguales, los partidos son iguales, todos son corruptos, todos abusaron del poder, todos tal. Y la verdad es que eso que decíamos que hay que tener, creo yo, en términos de criterio para analizar en tejido fino las diferencias entre un periodista u otro, un columnista u otro, un portal de noticias u otro, hay que tenerlo aquí. Ahora también, no eso significa que entonces voy a aplaudirle a Sheinbaum y voy a condenar al Faro. No, Claro. no, o sea, pues hay que tener un criterio para decir, no se hizo lo mismo, lo de la Ciudad de México no fue suficiente, o sea, deberían de hacer esto y esto, pero lo de Alfaro sigue siendo digamos, nivel peyorativo frente a eso, ¿no? Y frente a eso también es muy complejo porque existen dogmas, existen prejuicios, existen una serie de cosas que a veces son ideológicos, a veces tienen que ver con el interés o con la realidad de cada una de las personas. Entonces estoy de acuerdo, o sea, los policías al final, o el ejército, por ejemplo, ¿no? Son, o sea, es decir, en términos socioeconómicos, en términos de realidad, pues responden a un escenario muy diferente, pero no por eso se les descarga de responsabilidad, sino más bien se les sitúa, según yo, en el nivel de responsabilidad que tienen. Lo que pasa es que a los demás no se les juzga, ese es el asunto también, ¿no? Sí. Sí. Y Sí, bueno, ya para... lo vemos todo como desde el espectro de cómo debería de funcionar, ¿no? De cómo debería de ser idealmente en nuestras cabezas las cosas, ¿no? Sobre todo quien maneja el poder. Tendría que ser así sin considerar que, pues, güey, es una pinche persona bastante común y corriente, güey. Y para ir cerrando también otro tema que quería platicar es como, no sé si a ustedes les ha pasado, pero no sienten que como que a mí la vibra que empiezo a sentir en general es como que ya la gente también empieza a decir, ahorita que, ahorita que justamente está la cosa más culera, como que siento que todos ya Ajá. empezamos, como que la gente empieza a decir, güey, de todos modos esto al parecer nunca va a acabar. De todos modos, no hay algo que me asegure que no me infecte. O sea, más que pues sí, nunca salga y me encierre.
¿no? La parte del tiempo de, güey, ya necesito salir entre laborar y tal. Y como que ya empezamos como a bajar las manos, güey, ¿no? O sea, como empezamos a decir, pues, No pues, mames, lo que ¿vieron va a hacer, ¿no? las fotos de las manifestaciones en Estados Unidos, ahí en una avenida en Los Ángeles, que eran, creo, 70,000 personas o nada más así? Y, güey, no mames, si eso en 15 días no significa un pinche repunte en casos así a lo estúpido, que nos están mintiendo. Ah, Pues hoy el de la OMS dijo que el día de ayer o hoy no sé, fue el día fueron Sí, 120,000 casos en el mundo, güey, sí. ¿no? 700,000 Y que esto muertos. también, el domingo tuve una conversación con un Zoom, bueno, una videollamada con mi papá y mi hermana, y mi papá y mi hermana me estaban platicando cosas que para mí era impactante porque no vi la conferencia de Gatell del sábado que llevaron una chica que explicó bien cabrón el uso del tapabocas, el cubrebocas. Y, Ah, yo sí lo vi, sí. y cómo, bueno, me estaban platicando mi papá y mi hermana de cómo, güey, neta, entonces yo he sido un imbécil, güey, y la mayoría, güey, o sea, lo hemos hecho mal, güey, o sea, lo hemos hecho mal, pésimo, y la neta no nos estamos, o sea, para que fuera este pedo hermético de, güey, no mames, nadie lo está haciendo, y que obviamente entonces ya te empiezas como lo que hemos platicado siempre, Gioni, que nos decía de, te van tirando como cada vez más información para que no te espantes y tal. Pero pues en pocas palabras mi hermana terminaba diciendo, güey, pues esto es como un anticonceptivo, güey, ¿no? O sea, no es 100%, o sea, hay que entender que lo que estamos viviendo es, no hay nada que te pueda asegurar y entonces nada más es para bajar probabilidades. Y entonces, entonces esa idea en tu cabeza todos los días empieza a meterte de, güey, pues ya, ¿no? O sea, yo ya sé que hay probabilidades de que le embarace, pues obviamente solo no me voy a venir adentro, me voy a poner un condoncito de una forma que yo creo que es segura, le voy a dar más o menos así de fuerte o de loco, y ya, güey, ¿no? Y creo Espero no que, venirme rápido. espero no venir grande y que tal, ¿no? Y entonces eso empieza como a ya no tenerle miedo a que vamos a seguir con la metáfora que te embaraces, güey. Y si pasa, pues ya, güey, ¿no? Y verás qué pedo, si abortas, si no, si lo tienes. Y eso un poco empieza a ser como un poco el pedo del COVID, ¿no? O sea, como de la vacuna más cercana está en Rusia, ¿no? Que es la que andan diciendo que es la que viene con más power, pero pues ni a putazos va a estar en octubre. Y la gente, ya los números, como igual como la guerra del Norco, empiezan a sonar como cada vez más impactantes, pero cada vez es como, bueno, pues güey, ya van en 200, ya van en ciento y valga, ¿no? Ya van en 400. Exacto. Se perdió la sorpresa, ¿no? Como que ya se Sí, perdió y esa entonces, sorpresa del inicio. pues yo particularmente, yo ya nada más le decíamos a mi papá que mi papá sí es súper de riesgo, que tiene, o sea, mi papá tiene ya más de 65, tuvo cáncer, güey. Es hijo de padre diabético, ¿no? O sea, lo único que le falta es que fuera gordo y que tuviera hipertensión, un pedo así, güey, ¿no? Pero entonces ya de ahí, güey, lo único que le digo, no, pues tú sí no salgas, cabrón, de aquí hasta enero, güey. Y de ahí en fuera, pues ya nos implica que todos vamos a, pues ya no, güey, nos estamos rifando 24 hours, ¿no? Así de, vamos a la tienda, veo a tal cabrón, ya voy a regresar a trabajar, ¿no? Y como que pues ya empezamos a bajar las manos y también ya empieza a ver como esta parte de, pues ya voy a ver a mis compas, güey, o ya voy a hacer esto, güey, ¿no? Y al mismo tiempo, sí seguimos viendo que, exacto como dice Arturo, seguro en 15 días los números van a estar chulos, güey. Sí, yo creo que se está normalizando un montón y también hay un hartazgo y hay una normalización del tema, sobre todo porque ya no hay este factor sorpresa del inicio. Y a pesar de que, digo, no sé ustedes, pero que conforme ha avanzado el tema de los contagios, cada día es más común encontrar algún conocido o amigo de conocido que tenga COVID, por ejemplo. Pues es algo con lo que, como ya nos han dicho, que tenemos que aprender a vivir, ¿no? Y como que la gente ya está asumiendo un poco ese tema, pues la gente también ya está, creo que relajando un poco esas medidas, ¿no? O sea, porque dicen, pues no podemos estar así siempre en algún... Yo he escuchado gente que dice, pues en algún momento nos vamos a enfermar, o otra que dice, bueno, pues lo importante era no saturar los hospitales. Ya Pero no ahorita ya saturamos están los saturados, ¿no? hospitales, ya está, ¿no?
Entonces, claro, o sea, esto es así de relativo, ¿no? Porque también lo cierto, digo, yo creo que no, lo ideal siempre, lo ideal, ¿no? Como decía Arturo de los ideales y todo este asunto, pues claro que lo ideal sería mantener las medidas de la semana más disciplinada que hubo en la Ciudad de México, pero también es un poco irreal pensar que así va a ocurrir, ¿no? Sobre todo por la actividad económica, por todo. Entonces yo también creo que hay un asunto que creo que está, o sea, alguien lo resumió muy bien, que era como, si tienes la posibilidad de quedarte en casa, tienes el privilegio, tienes las condiciones, etcétera, pues entonces sí haz lo posible, sí hay una responsabilidad extra, creo yo, por tratar de cumplir con eso, ¿no? Y si de plano no, pues es diferente el juicio, ¿no? O sea, pero la banda que puede quedarse en casa y que todo y que tal, y está saliendo, híjole, pues de pronto también sí creo que tiene que ver con un tema de privilegio y con un tema también, pues de saberse capaz de sortear esta situación, no sé si me explico también, Sí. o saberse con más herramientas, aunque eso es ficticio, güey, o sea, al final creo que si algo ha resultado el COVID es que agarra parejo a la gente, güey, o sea, es decir, puta, al menos en el mundo, la gente que se ha contagiado, pues tiene acceso más o menos a los mismos tratamientos, ¿no? Y por ejemplo, ¿ustedes han escuchado algo que pasa con el COVID y el agua? O sea, me refiero, si yo escupo y cae por ejemplo, hoy que se inundó, ¿no? De mi bodega, Ah, no, pues ya valió de verga todo, entonces. agua de la calle, decía, güey, pues qué pedo, me di un baño en COVID, qué verga, ¿no? O sea, Yo había escuchado algo de en algún lugar se dio un brote en Aguas Negras, así como una población que los que vivían al lado se enfermaron, pero que lo justo estaban viendo si eso era posible que sucediera en México, y ahí me quedé. sí, me quedó mucha duda porque dije, güey, o sea, yo estoy agarrando agua puerca así, ¿no? Pues estuve sacando agua así, litros. COVID, ya Yo, tienes COVID. yo obviamente me bañé, güey, pero pues, güey, o sea, no, ya, Ahí también en el baño, valiste verga. ajá, pero también obviamente toqué las lámparas, güey, toqué un chingo de cosas que ahorita están aquí, o sea, güey, tenía que haber quemado todo, qué verga, ¿no? Oye, ¿y todos tus vecinos tuvieron el mismo problema? Sí, güey, no mames. Sí, sí, sí. Sí, pues el departamento de abajo ya van 3 veces que les pasa, güey, ya tienen una madre así de madera, así, que de todos modos no les sirve de nada, güey, y justamente en la puerta. Y el pedo es que, pues, dicen que no lo pueden arreglar porque es un pedo de la delegación, o sea, es un pedo de la Ciudad de México, que la Ciudad de México tiene que ellos entre dar un varo o arreglarlo, o por lo menos autorizar el que tú puedas romper la banqueta y volver a arreglar todo el pedo de conductos que está hecho una cagada, güey. No, está cabrón, güey. Entonces, como ahorita está en pedo COVID, pues, güey, yo digo, güey, no mames, esto se va a seguir inundando. Y justamente dije, bueno, ¿y qué, güey? O sea, las partículas del virus en toda el agua que se metió, güey. O sea, obviamente también inundaron los coches. ¿Quién sabe, güey, eh? Como que, Güey, pues velo así, güey. Nosotros para las personas del futuro, nosotros vamos a ser el perro mamado este de los memes, güey. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ah, güey, güey, güey. Ya van a vivir, van a vivir cómodos sobre los cadáveres, sobre los que tuvieron que morir en esta pandemia, Ya así que súper. aprendan todo el pedo, güey. Ah, Ya, vamos a ser el gigante con el chiquitín en el hombro. A mí también sabes que se me ha hecho algo muy, muy interesante. Yo pensé que la prensa, no sé si eso fue como un statement en todo el mundo de la prensa, pero yo pensé que iba a haber mucho más amarillismo, la neta, de la muerte por COVID, güey. O sea, yo pensé que iba a haber más video de el enfermo, del güey así, que güey está, o sea, como cuando empezó a pasar un poco en Ecuador, ¿no? Que empezamos a ver como imágenes súper alarmistas de verga, güey, ¿qué está O sea, pasando? pero dices en México. O en general, güey, ¿no? O sea, yo tampoco no es como que hoy todos los días me levanto y digo, güey, voy a poner a verme, güeyes sí, culeros. también es eso, güey, porque ahí están. Seguro ahí Seguro. está, güey, pero eso sí, pero güey, en cambio sí me siguen mandando un chingo en grupos, güey, en Facebook o en tal, el video del güey que le volaron la cabeza de que el tráiler y la chingada. Entonces como que, Ah, no o mames. sea, de todos modos, Pero esos son tus pinches grupos que tienes por ahí. eso te digo igual, pero en esos grupos De tengo los de COVID, psicosis. güey. De 5. En esos videos no tengo, güey. Entonces digo, güey, o los tienen muy calladitos,
o exactos, ¿no? No me han llegado, pero no sé, güey, como que pensé que todo iba a ser un poco más loco, güey, en ese sentido. Lo cual huevo. está bueno, güey, está bueno que no haya tanto, güey, ¿no? Que no haya Yo creo ese... que mucho tiene que ver ahora con los protocolos, güey, que han seguido, o sea, de que entran al hospital Se y ya, güey, recluyen. o sea, no se Claro. vuelven a Ya, ver, ya no sabes qué pasó con él, ¿no? ya Sí. a la verga, tal Pues cual. de hecho, el pedo de la banda que si te internan, ya si te mueres, güey, no viste a tu familia. O sea, si entraste Eso vivo, está ya. culerísimo. O lo Sí, que han hecho cabrón. de las videollamadas, ¿no? Con los pacientes, ¿han visto? Sí. Que les ponen el teléfono para que platiquen, Para que se pero pues igual, despidan. Para que se despida la viejita de su familia. Simón. Que eso está muy loco. Este pedo de las camas, de los respiradores, está muy viajado el dato de que como que el 80% por ahí, 75-80% de las personas que tienen que irse a estos respiradores mecánicos mueren. Eso está muy viajado porque, o sea, últimamente he estado como viajándome con este pedo de las ideologías y de las perspectivas y o sea, si hay verdades mejores que otras dependiendo el momento en el que estés. Y creo que sí hay. El problema es la discusión de quién va a ser el chingón que va a decir, güey, esto es lo que tenemos que hacer ahorita porque la situación está de esta manera. En ese sentido, o sea, ¿quién fue el chingón que dijo, güey, vamos a comprar un chingo de camas porque se va a mover un chingo de gente en estas camas nuevas, en estos respiradores nuevos? Es como, obviamente hay un impulso muy fuerte desde la Declaración de los Derechos Humanos ha venido este esfuerzo como de declarar la vida individual de cada individuo como el mayor valor que hay en la vida. Y bueno, eso supongo que está bien, ¿no? Pero bueno, está viajado, o sea, como digo, no sé qué hacer con eso, tampoco me da Oigan, miedo decir yo les hago como que una está... pregunta también de eso. O sea, yo no sé, ¿no? Digo, igual no lo pregunto porque lo sepa, pero ¿cuántos otros tratamientos se gastan cientos de miles de millones de dólares o de euros con una capacidad o con una posibilidad de vida igual o menor de la de los respiradores? Debe de haber varios, güey, pero es interesante por lo que dice Gioni, ¿no? O sea, porque es como la idea de vamos a luchar por la vida, aunque la probabilidad sea así de sea chiquita mínimo, sí. y aunque nos O, gastemos un chingo de o dinero. el pedo de que no tengamos eutanasia y que la eutanasia sea algo así como puta, ¿no? A huevo. Solo, Sí, es otra solo los discusión chida pinches. también. Ajá. Claro. Sí, pues es igual como lo de cara que el sistema de salud al final es un gran negocio, güey, ¿no? Y eso, Claro, a ellos son a los que menos les importan las vidas, en realidad. A huevo. Les importa el dinero. Está de huevo, sí. Bueno, sí, y sí. todos esos intereses ahí Güey, les acumulados recomiendo, en un perdón, solo antes tema. que me olvide, les recomiendo un video de 2017 o 18, no me acuerdo, de un güey de Bayern, creo que es de Bayern o de Pfizer, una de estas, Ajá. que lo agarran en un congreso internacional en Hannover, una cosa así, diciendo el vato así como el agua es un recurso que se tendría que privatizar y toda la gente tiene que pagar por agua, bro. O sea, no sé qué tal. O sea, creo que eso resume así como perfectamente Claro. el pensamiento de mucha de esta banda, que contrasta con lo que decía Gioni o con lo que dices tú, David, ¿no? O sea, como de, bueno, pues sí, esos recursos para que la gente se salve. O sea, así tal cual Mr. Burns, así de los Simpsons, güey, así diciendo, el agua debería de costarle a todo el mundo, güey. Sí, o sea, Pero hasta ahí nos haría mejor en ese... Sí, porque justo el tema de la eutanasia es... Y, güey, detrás de eso hay un tema súper importante, güey. Es como también el pedo del aborto. Es un tema que hemos querido no tocar y ese sigue siendo el de la muerte y el de tratar de hacer... O sea, es que yo veo dos cosas, o sea, en cuanto a darle el mayor valor a la vida individual, está chido, está de huevos, porque si me toca a mí, pues yo sí quiero que hagan algo
mantenerme vivo, pero también hay que ver el otro lado, porque si no vivimos solamente como en una ideología, es como a huevo, sí, vamos a... Y no vamos a cuestionar este pedo del individuo y lo individual, pero sí también, pues puede que, pues no sé, ¿cuál es el punto medio? Pues que a lo mejor todo esto nos va a llevar a lo mejor a ser más pinches pues, amigos de la muerte. Cada vez sí creo que el COVID es algo positivo más que algo negativo, la neta. Y el caos es el mejor. Pero hay que tener claras las cosas positivas. Le ha dado más cosas, ¿no? Le ha dado más una revelación a muchas cosas que al contrario, ¿no? Ahora, que eso termine en algo positivo, eso sí no lo sé. Exacto. Es que ese es el asunto. Yo creo que sí sirve para que no regresemos a lo de antes, literal. O sea, que definitivamente yo creo que no va a ser igual, pero que fuera algo, pues eso, más justo, más igualitario, más consciente en muchos sentidos, va a haber servido de mucho, yo creo. Que es un poco lo que dice Slavoj Zizek, o sea, como en términos de lo que se va a aprender y lo que no se va a aprender en esta pandemia. Pero al final, también, igual ahora que he estado viendo la serie documental de lo de Epstein, del güey este, justamente son de esas... del depredador sexual, ¿no? Del depredador sexual de... Güey, está increíble topar, o sea, topar el nivel de decir, güey, este güey, toda la policía de Florida, güey, 30 y tantas morras que sí declararon de las que no, güey, de las millones de pruebas, güey, de lo que hacía, de cómo violaba, güey, cómo controlaba, cómo hacía esclavas sexuales, la gente que está involucrada y cómo todo lo llevó a de güey. De todos modos, el güey era un güey súper poderoso y que todo Estados Unidos, el FBI, los presidentes, todos lo cuidaron. Y entonces cuando agarras y dices, güey, pues claro que obviamente para que tengas una respuesta de por qué mataron a George Floyd y para que tú pienses de cuál es justicia, pues es quemarlos, güey, es a la verga, es que no tiene nada de sentido, güey, es que, güey, no hay justicia, güey, o sea, hay un nivel en donde, güey, no hay justicia y por lo mismo es, por más que queramos pensar que el COVID va a volvernos a ser más hermanos y lindos, también hay unas cúpulas de cosas que dices, bueno, imagínate eso, estamos hablando de COVID, no, pero de tratas ya de pedofilia loca, güey, imagínate lo que hacen porque tú te mueras porque a la verga eres pobre o porque tú, no, o sea, si ese nivel de injusticia de algo que para todos es súper satanizado como la pedofilia, ¿no? Ya en esa onda, pues ya todo lo demás... Y que es difícil de hablar, güey, de eso. O sea, retomando un tema que se tocó en alguno de los programas que tuvimos, hablando de esto justo, pues creo que una de las cosas... O sea, es difícil hablar, por ejemplo, de los impulsos, de lo sexual, del desarrollo de lo sexual en nosotros. Porque hay muchas cosas bien enfermas... o sea, puedes verlas desde esta perspectiva un poquito más civilizada, como enfermas, ¿no? Con las que, por ejemplo, yo creo que ahí ya cada quien nos toca hablar, y creo que hablar de este pedo sexual va a hacer que nos sensibilicemos, así como hablar de la muerte nos sensibilizará en estos temas de la eutanasia y la chingada. Creo que también el tema, y no tenerle miedo al tema de lo sexual y de lo perverso que de repente en nuestro desarrollo personal fue esto, bueno, tiene que ser un tema. Ahora, antes de empezar este podcast, mi idea, sin saber que iba a ser una pinche pandemia y que pues íbamos a tener algo que hablar de eso, quería empezar un podcast como de ese pedo, como de personas, sobre todo hombres, hablando de, pues, güey, del pedo sexual, en el sentido de, pues, tratar de pensar lo que estaba pasando con el feminismo y por qué los hombres y etcétera, ¿no? En ese sentido, creo que para este problema específico que es mundial y está muy cabrón, está muy escondido y te metes en todo este pedo de las sectas. Ahorita yo no lo sabía muy bien, güey. Esto de este güey, pues más o menos lo sabía, no muy bien, pero resuena con algo que a mí me pasó en algún momento y que fui hablando hasta que me empecé a encontrar que la mayoría de la gente que yo les contaba que yo había tenido una experiencia de abuso sexual infantil, me contaban
que también las habían tenido ellos. Entonces, a partir de eso me empecé a ver como este pedo de, güey, ¿qué es el mundo? ¿Qué es la realidad? ¿Y por qué nadie está hablando de esto, güey? Y creo que una de las cosas por las que no se esté hablando de estos temas es que sucedan estas cosas, güey, tan extrañas y que estén tan escondidas, güey. Y creo que muchas de esas cosas a futuro pueden empezar en la conversación de personas comunes y corrientes como nosotros y haciendo estos temas normales, pero siguiendo no un pedo como de, pues, ay, güey, quiero saber, pues si, ¿no? Como de voyerismo, como de, ¿cómo se me fue la palabra? No sé, como de un pedo amarillista, porque quiero saber tu vida y la chingada, sino como, güey, no teniendo que ir a un diván o un psicólogo a encerrarnos, a tratar de decir este tipo de cosas y como decirles. Entonces yo les preguntaría a ustedes si ustedes conocen a alguien, por ejemplo, es como, ay, sí, es normal conocer a alguien ahora cada vez que tiene COVID. Bueno, no, pero ustedes tuvieron alguna experiencia de abuso sexual infantil o algo así, o conocen a alguien. Yo conozco, yo no tuve. Qué fuerte, yo sí conozco también gente que tuvo experiencias de este tipo. Sí, igual. ¿No? Ya te la conté, güey. ¿No? Bueno, pues ahí... Sí, o sea, pues ahí... yo creo que lo que tú estás planteando está bien chido. O sea, creo que la gente pueda hablar de su abuso se me hace algo bien, no sé, hasta Y necesario. no nada más del abuso, güey. Pero lo que te voy a decir, pero lo que está más cabrón, que eso sí, no sé quiénes sí se atrevan, es hablar de las perversidades, ¿no? O sea, Exacto, como güey. de que un güey agarre y te diga, güey, la neta es que a veces a mí pues, sí me excitan las niñitas, güey. O, güey, un día pues sí quise como... O sea, esa parte ajá, que sí ahí está, güey. O sea, es que... Ajá, Pero no, yo creo que negando esos temas, o sea, es difícil tocarlos, güey, bien cabrón. sí, no, Y yo pero es que está bien ahorita perro, güey. Está bien perro porque en corto podría... eso es así como regresar a que te ejecuten, güey, ¿no? A la Inquisición, güey. O sea, sí, pero y creo está que... cabrón, porque como tú dices, podría como hablarse mejor, ¿no? O sea, hay muchas películas que hablan de la pedofilia y hay unas muy buenas que hablan de, a ver, güey, ¿no? O sea, hay una bien chida que Pero es, siempre es alguien pero siempre es el otro, ¿no? El que tiene el pedo. No es como sí, uno. no, por eso, no, en esta que te digo hay una de Evil Mountainser, que la dirige un holandés, que, que es como justamente como todos empiezan a acusarlo a ese güey de que es pedófilo y el güey, no mames, no hizo ni verga, sino más bien la niña pues, era súper precoz, güey, ¿no? Y se la acerca y más bien la niña es la que tiene ganas, güey, ¿no? Pero pues el güey, y entonces de ahí lo meten a todo un pedo de que toda la gente lo empieza como a pues tratar de pedófilo y lo empieza tal, ¿no? Ah, es la película esta de Hunt, ¿o cuál es? La Ajá, casa, ¿no? sí, Justo. la La casa. casa, sí. Sí, sí, sí. Está muy cabrona esa peli, güey. Y está muy cabrón porque ahí justamente hablan Sí, de, porque güey, qué Te da pedo otra si- perspectiva. y de otra perspectiva de que es la niña, ¿no? O sea, está muy chiquita. ¿qué pasa si la niña es la que tiene Exacto. sus deseos, güey? ¿No? Pero No es- justo güey, eso. Pero, güey, ahí está el pedo, güey. O sea, es un tema, güey, que está muy chido que te dé esta perspectiva, porque es una perspectiva que normalmente no tendrías, porque No ocurre. si una niña llega y te dice... Oigan, perdón, pero yo me acuerdo que la película no es que la niña quiera, es que es muy chiquita. Y Es muy chiquita, ni te siquiera hablo sabe de qué pedo. chiquito, Ajá. exacto. 5 años. Y ella ve cosas que su hermano Más bien se confunde, depende. o sea, como que está Ajá, confundido. Exacto. ¿no? Sí. Y de Ajá, y pronto de se hecho, más bien... convierte en objeto de estas agresiones. Sí. Sí, Pero hay como una que la... que sí no me acuerdo, que está más cabrón, que sí es de un pedófilo que busca ayuda y justamente el güey todo el tiempo trata de exponer de... Es como si, como nace siendo gay, ¿no? O sea, el güey lo utiliza como ese ejemplo. Y obviamente eso es un gran tema, ¿no? Siendo gay, te vuelves gay, ¿no? Y el güey agarraba y se ponía, pues, Que algo se fue, ¿no? sí, se fue Gianni. Yo estoy aquí. Yo sigo grabando. Ah, bueno. Va. Y justamente el güey ponía como de, bueno, ¿y qué verga hago, güey? ¿No? O sea,
qué verga algo, ¿no? O sea, el güey cuestionaba y iba como a busca psicológica, terapeuta, así como de, güey, hay una medicina que me tienes que hacer, electroshocks, güey. ¿Qué verga hago, güey? Y entonces el güey que empezaba a cuestionar como, ¿mi vida vale, güey, o no, güey? Entonces ya me mato. O sea, porque yo tuve algunas cosas en mi vida que lo que hicieron es que a mí me gustan los babies, güey, ¿no? O sea, me gustan acá los niños. Entonces, entonces yo no tengo capacidad de existir en este mundo, entonces ya me mato, ¿no? Es lo que le cuestionaba como a la psiquiatra. Y está muy interesante porque justamente sí se van totalmente a este pedo. Esas películas no hay mucho, porque obviamente nadie quiere hablar desde el punto de vista del pedófilo, sino es desde el punto de la sociedad de cómo él es una mierda, güey, es un asqueroso, es algo malo. Pero en esta sí se ponían de, a ver, güey, ponte en mi papel, es como, tú, o sea, no es como que yo nací y dije, güey, a huevo, yo sé qué verga que son los niños y los tengo ganas de joder, si no es igual, ¿no? Es eso que te pone sexualmente. Algunos son las chichis, algunos son los penes, like that. Y creo que con cada uno, o sea, ese es un tema y luego viene temas de poder, ¿no? De corrupción, todos, que la verdad es que sí, son muy psicológicos en el sentido, porque yo muchas veces siento que a nosotros nos gusta hablar de lo social, del ámbito social y viendo como estas cuestiones sociales, que es importante, está chido también. Pero creo que también nos funciona para olvidarnos un poquito de nosotros y de que en nosotros se encuentran esos mismos pedos. Entonces creo que también por ahí se necesita un poquito más de esa conversación de nosotros haciéndonos responsables de nuestras perversiones. Ya en la etapa adulta de una persona requiere de demasiado esfuerzo mental atender ese tipo de problemas en uno. Y pues no sé, como dices, estamos condicionados también. Pero de niños no lo puedes hacer, güey, porque no estás viviendo. No, digo, me refiero que, o sea, justo es el adulto el que le pasaría la información al niño, ¿no? Al respecto del tema sexual. Que si el adulto no lo tiene resuelto porque no es capaz de resolverlo, pues, güey. Tenemos miedo, tenemos el deseo incluso de no pensar al respecto porque, pues, güey, eso nos quita un chingo de energía en un proceso mental. Y ¿sabes qué? Por ejemplo, eso me recuerda a una situación que me llegó y como que dije, ¿qué chingados hago, güey? Porque hay que hacer algo, o sea, como pues, tengo que hablar con esta niña, por ejemplo, la hija de una amiga. Pues, yo me estaba llevando muy bien con ellos y son un niño y una niña de 4, en ese entonces 4 y 5 años. Y, güey, hay que entender que los niños están en un proceso de maduración, etcétera, sexual también, ¿no? Entonces la niña en una de esas me dijo así como, oye, pues me tocas la vagina. Y en ese momento, pues, güey, pues obviamente dije como, güey, no mames, qué chingados. O sea, me congelé y dije, güey, no mames, ¿qué hago, güey, no? O sea, pues, güey, para no sé, ¿qué hago? ¿Qué chingados hago? Y entonces tu congelamiento fue de ¿qué digo para que no sea más traumático ni para ella ni para ti? Ni para mí ni para nadie, porque también en ese momento me estaba poniendo en una situación, por ejemplo, porque yo había visto The Hunt, fue la primera película que se me vino a la cabeza, es como, güey, no quiero, ¿no? ¿Sabes? Pero no hay, o sea, y por más raro, y estoy seguro de que si la mamá de esta niña escucha que conté esto, sería como, no mames, ¿por qué lo dijiste? Nel a la verga, güey. Lo siento, güey, pero este tipo de cosas... O sea, podemos pasarnos aquí millones de programas hablando del pedo social y cómo está de la verga. Güey. Y los individuos, ¿por qué, güey? No hablamos de nosotros y cómo están esas mismas cosas que vemos y nos encanta ver en los demás y hasta nos posicionamos en la derecha o la izquierda, la chingada, como, güey. Y nosotros, güey, ¿cuándo empezamos a hablar sobre nosotros, güey? Que eso es un poco igual a lo que yo iba con el tema de cuando juzgamos el quehacer de un individuo el quehacer de un individuo en un trabajo que tiene que ver con estructuras como de poder o socialmente responsables. A lo largo de los programas tú has hecho énfasis en la parte psicológica. Creo que pues, sí, un poco va ese pedo de
pues, güey, o sea, el individuo es el problema, güey. Muchas veces no se trata de si está funcionando la institución o el proceso histórico o no es generalmente somos queda en manos de los individuos el trabajar en todos este tipo de pedos, desde el tema de cómo recibimos los mensajes, cómo nos vemos a nosotros, cómo nos juzgamos, está bien, sí es súper importante ese pedo. Pues no sé si a alguien le entraría al podcast de perversiones, hablemos de perversiones. No, pero mira, yo ya lo había hablado con Arturo y yo le dije, güey, veo todos estos problemas. Obviamente no cualquier persona se atrevería a decir como, ay, güey, pues por ejemplo, yo le hice esto a una chica, ¿no? Pero le dije a Arturo, porque estábamos planeando un corto ahí. Era para lo de este pedo que sacaron de nuevas masculinidades, ¿no? Pero creo que si... O sea, por ejemplo, yo... Cada vez que digo este pedo de, no, pues que tuve abuso sexual y la chingada. Sí ha habido gente que como que pues, se saca de onda y pues ni dice nada o se va a la verga y así. Pero la mayoría de las veces, si lo dices en un contexto, con un contexto apropiado, güey, tratando de ligar a esto como, güey, no, si seguimos escondiendo estas cosas y seguimos no teniendo estas conversaciones, a mí me parece que yo lo estoy ligando con que sigan pasando todo este tipo de cosas. Entonces, tengamos estas conversacionnes, güey. Se van a escuchar muy feas, pero es como ver un video donde le explota la cabeza a un güey. Sí, pero hablarlo. Sí, estoy de acuerdo. Pero digo, aquí también el problema es que esto ya está asociado a, pues, güey, a la vida de las personas, en donde si ahorita te dicen, no, sí, yo violé, yo me le metí a la cama de esta Juana. No, justo con esa voz, no. Ahí, no, olvídate, la voz. Con ese tono, la voz habla de la acción, pero esa acción es... Pero lo estás poniendo así. Y ese güey está dejando una declaración grabada de que se pasó de verga, y la idea sería... No, pero, güey, está chido que abra la discusión, o sea, está chido que se planteen abrir la discusión, porque también es un espacio en donde uno puede verse identificado en mayor o menor magnitud de ciertas cosas, y también a identificar, y güey, está chido también de pronto invitar banda que pueda clarificar de manera como más precisa ese tipo de cosas. Pero está chido que existe ese espacio. Yo no sabía que habían pensado como al principio antes del COVID, porque ahora es antes y después del COVID, en ese pedo, ¿no? Sí. Pues sí, no sé, hay que platicarlo después. Ya llevamos, ¿qué? 1 hora y cacho. Yo creo que... 47. No, pero eso es desde que tú estabas arreglando este pedo, ¿no? Ya. Sí. O sea, no llevamos 2 horas de grabación. Del programa no. 1:47, ¿verdad? Lo de ese podcast, yo creo que si no sale la gente y se puede, o sea, no se tiene que identificar la gente, yo creo que podría funcionar. Si se identifica la gente, güey, no sé qué tanto la gente se atreva. Es eso. Sí, eso es a lo que hablaba, porque pues no vas a dejar una declaración de un pinche delito grabado ahí con tu cara, güey. Sí, y es que justo no es delito. Sí, hay cosas que sí, pon tú, no. No, güey, más ahora güey. Habría que llevarlo, pon tú, cuando éramos niños, porque he tenido muchas pláticas, como por ejemplo, a ustedes que me acaban de decir que no tuvieron esta experiencia de abuso sexual cuando eran niños, aún así, cada uno de nosotros tiene anécdotas de niños en relación con nuestro desarrollo sexual y con quién fuimos probando, intentando, los pensamientos que teníamos, etcétera, güey. Esos temas creo que sí empiezan a ir al tema. No te van a meter a la cárcel porque cuando eras niño te besaste con tu primo o tu prima o la agarraste. Pero lo que dice Arturo es que te van a quemar, o sea, imagínate. No, yo lo que decía, porque les dijeron, porque les sacaron de que hubo una violación o un acoso durante años y eso les chingó su carrera, lo cual
no vamos a clavarnos si estuvo bien o mal, yo creo que estuvo bien que los No, pero sí, denunciaran. exacto. Pero a eso es lo que voy, o sea, ahorita la gente no va a querer agarrar y decir, guay, yo soy, por ejemplo, Eric, que diga, yo soy Eric García, hago esto y ya a los 13 años hice esta Se mamá. pasa de verga. Que es lo que habíamos platicado. Es de que hecho. por eso, Espérate, es lo que por eso habíamos se tiene que platicado. llevar bien el contexto. Es lo que habíamos platicado cuando queríamos hacer No lo ese puedes pedo. decir a lo pendejo así. Que habíamos dicho, güey, al final de cuentas pueden pasar dos cosas. Una, o ridiculizamos al personaje porque tendríamos que ver la manera de dulcificar ese pedo que hizo, ¿no? De hacerlo un poquito menos denso para él, como para sentirse seguro de querer seguir hablando. Ujú. O, pues sí, sería como pues, borrarles las caras, o sea, Y porque sabes, en este, es importante o sea, llevarlo con ciencia también, con expertos. sí, a huevo. Sí, por eso está chido como que alguien pueda dar esa perspectiva. Sí, porque no es lo mismo que un 3, 4 güeyes que no son, que nadie los conoce y no son expertos, pues estén ahí como diciendo como, Bien, pues, Juzgando a un güey, güey pero acá acá con cosas perversas, güey. No, pero Eso está creo que sí, por ejemplo, pero es que no es eso, no sé por qué lo ven así, no sé por qué esa caricatura. Creo que Pues es esta que lo que pregunta, te estoy... no, espérenme, esta pregunta o sea, creo que tenemos que dividir el tema. Por un lado tendría que ser, si has abusado, güey, si has sido tú un abusador, porque eso era lo que habíamos platicado cuando que habíamos hecho esto de las nuevas masculinidades, güeyes que reconocieran que se pasaron de verga. Ajá. Eso, O sea, en y parte, por otro lado es el tema ya fuera a lo mejor de ese contexto en donde es importante reconocer que te pasaste de verga, más bien es es cuál como fue la tu película del entrada al Joker. sexo, güey. ¿Cómo fue que empezaste, cómo entraste tú al mundo del sexo? Exacto, ¿Cómo güey. lo Yo lo que te conociste? quiero Ese decir, es el punto y exacto, verlo desde ahí, Ese es como más humanos. el Ujú. punto que yo Esto quiero es ser decir humano. no es que esté mal que yo lo esté viendo reclusando y que no es que se tenga que convertir en la cotorriza. Lo que te estoy diciendo es, el problema es que yo creo que no hay otra forma más que se tape la identidad. ¿Por qué? Porque aunque ahorita yo creo que aunque tú lo marques desde el principio del programa y digas, güey, esto es más, es para que se haga una nueva masculinidad, para que estos güeyes reconozcan, para que se le dé una justicia, es más, hasta las mujeres que fueron violentadas y tal. Seguro muchas morras van a decir, güey, a huevo, gracias, güey. Qué bueno que por fin lo están haciendo y qué bueno que lo están llevando en un plano serio y qué bueno tal. Pero también ahorita hay formas de eso utilizarlo para llevarlo a una onda legal. O si el güey está trayendo muchas otras cosas, lo puedas incriminar en cosas que al final eso le causa un conflicto, güey, ya en su vida. Sí, es complicado en ese sentido. Entonces, por eso Pero yo voy más al tema general del desarrollo sexual, güey. No voy al tema particular, que ya es uno de los temas, pero es en general el desarrollo sexual y cómo cómo sí, no yo sabemos mucho de eso y no Sí. no lo hablamos mucho. Sí, Sí, claro. sí, Y te todas entiendo. las perversiones que vienen después, eso sí, pero el tema en general es eso. Que ahí el problema, digo, y eso es, no, digo, no es un problema, más bien, la realidad es que nadie te va a hablar de sus perversiones. A lo más que podríamos aspirar es que nos Pero hablen de no cómo uses la justo- palabra perversión. No, bueno, perversiones ya al grado en donde, güey, sí, yo me la No quiero... chapeteo buscando niños, güey, o viendo caballos como cogen, ¿no? O No, sea, pero no estoy, pero tampoco eso podría ser exacto. una perversión, eso puede ser una perversión y es no, o sea, pero si el enfoque realmente, únicamente más bien va en el sentido de, güey, dentro de muchos otros temas que toquemos, también es importante reconocer, a lo mejor este podcast, que vamos a hablar del tema de COVID y vamos a entrar en temas políticos y temas científicos y temas Exacto. humanos, Va a estar existenciales, relacionado a un chingada. chingo de cosas, sí. Vamos a empezar a partir del 14 porque pues no sabías, carnal. ¿No? Pero vamos a empezar a partir del 14 con la pregunta, güey. ¿Cómo empezaste con el pedo del sexo, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo conociste? ¿Cuál fue tu primer acercamiento al sexo, güey? Pues Ese puede ser. ese podría ser otro podcast. Ah, no. Ya llevan varios temas ahí, pues. Sí. Bueno, vamos a dejarlo para nuestra plática personal. Creo que hay que Sí, empezar. Vamos a al cerrar after. con recomendaciones. Ay, ¿Tienen sus secciones de recomendaciones? es el final, es el Sí, final. es la última. El documental es la serie de Epstein, de ese güey. Sí,
la recomiendo, está muy impactante. ¿no? Y empecé a ver la serie de Hollywood, Ya. que esa estaba bastante chida, que creo que eh, me gusta ver que hay mucho más apertura hacia la sexualidad en ese sentido del, desde personajes, conflictos que hablan de homosexualidad o bisexualidad, o sea, que hablan sobre todo la onda sexual, güey, ¿no? O sea, sin como la de que vimos en HBO, la de, ¿cómo se llama? La de Hollywood, dices. Sí, pero no, Sí, la de está Arturo, chido. ¿cuál es la de Ah, HBO? la de Ay, cabrón. Buenísima, puta madre, se me olvidó el nombre. Sí, la de HBO también a mí. Este. Bueno, pero creo que, o sea, justamente la premisa de esta película, con esta serie de Hollywood es de que tienen que hacer un grupo de güeyes que quieren entrar al medio del cine, ¿no? Después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Y, pues, y además de que te hable del medio y de todas esas madres, sobre todo esta onda, ¿no? Del conflicto sexual, güey, con el poder, Euforia, Euforia, de Euforia. euforia también. Y eso se me hace bastante chido, güey, que sobre todo cada vez haya más como series que hablen sobre esta temática y la lleven, y sin ser amarillistas o como o ya o de una forma ya medio arcaica de ver estas temáticas, sino como muy fluida, creo que está bastante chida. Si la pueden ver, está interesante. Ok, ¿Tú, sí. La Erika? de... ¿Vieron la de Tell Me Who I Am? No. 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 En Netflix, véanla, también va con este viaje que estábamos hablando el último. Va. Tell me who Está I bien am. verga. ¿Es ficción? No, es documental. Es lo chido, güey. Es que también, pues, güey. Güey, hay una cita nada más, güey, que también retomando este pedo de Jordan Peterson, que, bueno, es en inglés, pero más o menos dice como para ser bueno, para ser una buena persona, realmente buena, no es suficiente con que sigas reglas, ¿no? Sino que tienes que ser capaz de entender la maldad. Y para ser capaz de entender la maldad, para que puedas soportarla, tienes que entender esa parte de ti malévola, ¿no? Entonces, a mí me parece que detrás de todo esto, si es que se llega a dar este tipo de conversaciones, eso, o sea, la finalidad es, con la dirección necesaria, ¿no? Psicológica y filosófica, es ser mejores personas. Wow. Chido. Bien. ¿Tú, Eric, qué Hay una serie recomiendas? muy chingona en Netflix que se llama Wormwood, de Errol Morris, el de la delgada línea azul, este maestro del cine documental, digamos como más thriller, que, güey, eso es una miniserie muy chingona, aborda la muerte en una situación muy sospechosa de un científico estadounidense que está involucrado en programas secretos en el marco de la Guerra Fría. Y está muy chingona, es documental, porque justo aborda y devela como el modus operandi, pues en general de Estados Unidos y en concreto del servicio secreto, de los grupos de seguridad de la época, pues en un contexto de guerra, ¿no? Está muy chingona y aparte el Errol Morris, pues es, güey, pinche maestro del suspenso y del thriller, güey. Pues es una serie documental que no te suelta. Y otra rápido, así, la de Wild Wild West, ¿la vieron? Justamente. Wild Wild West. Ajá, ¿no? No. Es una, ¿sí? ¿Tú sí la viste, David? Sí. Sí, sí, Pues las dos. también una serie que igual está en Netflix que aborda el tema de una secta que se muda de la India a Estados Ah, Unidos huevo, huevo, y ya, tienes ya. y que vale muchísimo la pena. Y nada más le decía a David y a Arturo antes que, güey, hay contenidos del Festival de Morelia en línea que me estoy enterando que nadie sabe, o sea, pero que están bien vergas, de que están cada 15 días, güey, ¿no? O Sí, sea, te digo porque ya es como la tercera, cuarta persona que le digo. Dice, no, no tenía ni idea. Como no es una plataforma, no es tan común. Pero pues hay cosas ahí también chidas. ¿Y eso en dónde? ¿En la página? ¿O algo? En la página del festival, ahí le das festival en línea y te aparecen ahí todos los contenidos. Y los van cambiando cada 15 días.
Está de Entonces, pues, huevos. está chido. Hay ficción, hay corto, hay documental, hay de todo. Está padre. De huevo. Venga. Pues, güey, muchas gracias por acompañarnos, güey, en este Pandilla, programa. gracias. Y ahí los seguiré en los podcasts que siguen. A A huevo. Y huevo. pues chida iniciativa, güey. Y bueno, la verdad sí, me imagino que mantiene ocupada la mente y está padre generar contenidos. De huevo. Les mando un Venga. abrazo virtual. Carnal, Después. Chido. gracias. Todavía no cuelgues, voy a Ah, detener ok. la grabación. Dale, dale. Bye.